bendiciones para todos mis amados hermanos y amigos a estas horas de la tarde. Ustedes que me están viendo a través de las redes sociales. Entonces a Dios, el Dios de las maravillas, el Dios de los cielos, ese gran Yahweh, ese gran Yeshua, gloria al Señor, que siempre nos dé allí bendiciones. Jehová Shalom sea siempre con usted y con ustedes, mis estimados hermanos, amigos, pastores, pastoras, ministros. Allí Dios bendiga su ministerio poderosamente. Gloria a Dios. Estamos aquí tratando de transmitir una vez más la palabra de nuestro Dios por medio de redes sociales, porque de eso es que se trata, para hacer la obra del Señor también en el momento que no se puede hacer a veces dentro de la iglesia por la situación que estamos viendo, pero se usan estas redes sociales como es el Facebook, YouTube, el Señor, Instagram y muchas formas de allí por WhatsApp. Totalmente es hacer la obra de Dios. Y estamos aquí esta tarde de la población del Amparo, Estado Apure, Venezuela, para todas las naciones del mundo, del Señor. Tengo en mis manos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Usted allí puede tener su Biblia también, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Narca Colunga, que es la Biblia católica, la Biblia Diario Vivir, muchas, ahí habla de traducciones, versiones, Biblia de estudios, muy importante, la Thompson, la Arcoíris, la Biblia de las Américas, muchas clases de Biblia del Señor, pero la Sagrada Escritura es una sola. En el libro de San Mateo, hoy vamos a tener allí la lectura, San Mateo capítulo 14, en el versículo 28. Capítulo 14, versículo 28 del libro de San Mateo, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios como sigue, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para cada uno de ustedes en estas horas de la tarde, bendito sea Dios. Y dice como sigue, para bendición de nosotros y ustedes allí. Dice, entonces respondiendo Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo del Señor y empezó a hundirse. Bendito sea Dios, nuestro Dios y Padre Santo, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gloria a tu nombre, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Señor amado. Toma el dominio, toma el control, Dios del cielo. Usa estas redes sociales, Dios mío, mundialmente, Padre amado. Que se escuche y se vea en todo el mundo, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias, Dios mío, por estas horas. Gracias por esta hora. Gracias, Dios mío, por este momento, Señor amado. Gracias, Dios mío, por este día, por todo lo precioso que tú eres, Padre amado. Usa esta palabra. Usa el ministerio de esta palabra, Señor amado, en diferentes vidas, en diferentes hogares que hayan en confusión, Dios mío. Padre amado, toma, Dios mío, el dominio, el control, Padre de la gloria, el señorío, Señor amado. Gracias, Espíritu de Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Espíritu Santo, muchas gracias. Usa mi vida, usa mi lengua, Padre amado. Dios del cielo, poderoso Espíritu de Dios. Como les venía comentando, gloria al Señor, una vez más, les reitero la bendición a todos mis hermanos y mis hermanas. Vive el Señor para siempre, gloria a Dios. Podemos analizar allí, dice la Biblia, Jesús anda sobre el mar. Podemos analizar un poquitico allí, gloria al Señor. Jesús estaba allí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos pasar, dice, entrar en la barca e ir adelante del Señor a la otra ribera. Y podemos analizar que se estaba allí, había una lucha, porque había una lucha en el agua. Los discípulos del Señor, ellos habían salido, Jesús quedó allí hablando, dialogando allí, el Señor, despidiendo a la multitud, porque dice la Biblia que después de la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre las aguas, gloria al Señor. Así que ellos obedecieron al Maestro y entraron en la barca y iban a la otra orilla y a continuar su navegación, su travesía
en medio de allí de aquellas aguas, gloria al Señor. Pero como sucede, bendito sea Dios, situaciones y circunstancias en la vida de muchas personas. Y el tema en esta preciosa hora, que nada te detenga en medio de las circunstancias, bendito sea Dios. Que nada, repito el tema, que nada te detenga en medio de las circunstancias, bendito sea Dios, que las circunstancias han golpeado mucho la vida de muchas personas. Cuando hablamos de circunstancias, bendito sea Dios, cuando hablamos de circunstancias, hablamos de momentos fuertes, momentos difíciles. Gloria al Señor. Que nada te detenga, hermano Elkin Gómez, en medio de las circunstancias. Que nada te detenga, hermano, allí en el Perú. Tú que me escribiste ayer, que hicimos la oración por ti. Que nada te detenga, hermano Pastor Elías Ropero, allí en Puerto Nariño. Gloria al Señor. Que nada te detenga allí, hermano Pastor Edgar, en Flor Amarillo. Que nada te detenga allí, hermana Clara Aguilar, allí en Dallas, Estados Unidos. Gloria al Señor, Dallas, Texas. Que nada te detenga, hermano Pastor Cipriano, allí en Guarajaco, en México. Gloria al Señor, para siempre el Señor vive. Que nada te detenga, hermano Edgar, allí en el 12 de octubre. Gloria al Señor. Hermano Daniel, hermana Vicky, así cada uno de ustedes, hermana, sean todos allí. Que nada a ustedes los detenga. Gloria al Señor. Igualmente aquí la obra en Venezuela no sea detenida y no pueda ser paralizada, bendito sea Dios, por nada. Gloria al Señor. Eso es muy importante. Entonces ese es el precioso tema que quiero compartir con todos ustedes. Que nada te detenga, hermana Pepe Evangelista, allí creo que es en España, República de España. Entonces a Dios se ha bendecido también a República de España, República del Perú, gloria al Señor. Se han bendecido todas aquellas personas allí que también me llevan allí, van viéndome tarde tras tarde. Maravilloso Dios. Que nada te detenga, hermano William Gómez, allí conjuntamente con su esposa, hermana Kaira y todo allí, hermano Carlos, el cerrajero allí, famoso ese joven allí con esa cerrajería, gloria al Señor. Así, hermano, que nada te detenga. Podemos mirar, gloria al Señor, a manera de introducción, gloria a Dios, una pequeña anécdota, vive el Señor para siempre. Habla de, gloria al Señor, habla allí de una pequeña oruga. Entonces a Dios, es una ilustración, allí vemos una moraleja, una anécdota, una ilustración para todos mis hermanos. Allí habla de una pequeña oruga que tuvo un sueño en una oportunidad. Ella tuvo un sueño, se miraba en la cima y de allá miraba, hacia abajo miraba el valle. Ella tuvo ese sueño una noche antes y ella, en base a ese sueño, esa oruga, esa pequeña oruga, emprendió su camino, gloria al Señor. Y emprendió su camino rumbo a esa montaña, a subir arriba, a esa cima, bendito sea Dios. Pero en ese transcurrir, en ese andar, se encuentra allí con un saltamonte. El saltamonte ve en ella una curiosidad, y siempre las personas, las curiosidades, como suelen suceder, le pregunta, gloria al Señor, a la pequeña oruga que hacia dónde se dirige, y ella le explica y le comenta que ella tuvo un sueño la noche anterior, que ella en el sueño se miraba arriba, en la montaña, en la cima, y allá miraba todo el valle, gloria al Señor. Y seguía, pero ella no se detenía. Esta pequeña oruga iba caminando, hablando y caminando. En ese instante el saltamonte le comenta y comienza a decirle palabras como esta: una pequeña piedra para ti será como una montaña, un charquito de agua para ti será como un gran mar, bendito sea Dios. Una pequeña raíz de un árbol para ti será una resistencia impenetrable. Es decir, que todos esos descalificativos se oían decir de aquel saltamonte, bendito sea Dios. Sin embargo, la pequeña oruga seguía su camino, de acuerdo a su sueño, seguía su camino, subiendo, escalando. Pero antes se consiguieron con otros animales, como el sapo, la rana, el topo, muchas clases de animales, arañas, y también le decían lo mismo, bendito sea Dios, pero la oruga seguía caminando, bendito sea Dios. Ella llevaba una meta, ella tenía un plan, un propósito, de acuerdo al sueño que tenía, era subir allí, gloria al Señor, a la cima. No la de poder tener nada, ella la estaba oyendo allí, mas no estaba escuchando, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Entonces a Dios estaba oyendo, mas no le estaba prestando allí atención. Ellos seguían hablándole, no vas a poder, no vas a llegar, eso es difícil, te volviste loco,
¿Cómo se te ocurre eso? Bendito sea Dios, es un atentado, es la misma muerte. Sin embargo, la pequeña oruga seguía caminando sin prestarle atención a ninguno de ellos. Gloria al Señor. Subiendo a cierta distancia, allí de aquella montaña, ella buscó un lugar, ya era muy de tarde, ella buscó un lugar en donde ella reposar, descansar un momento para continuar, entonces a Dios la marcha. Resulta que allí esa pequeña oruga quedó de una vez, ahí murió la oruga, bendito sea Dios, ahí quedó tendida allí. Sin embargo, todos los animales vinieron a mirar y se dieron de cuenta, bendito sea Dios. Y luego miramos que en la sepultura donde allí yacía el cuerpo de la oruga tirada allí, era aquella ataúd prácticamente estaba dando una advertencia, era algo recordatorio, bendito sea Dios, era algo recordatorio y a la vez una advertencia a todos aquellos que se atrevieran a hacer lo que la oruga emprendió el camino, bendito sea Dios. Y ellos todos allí se juntaron, todos los animales allí, a mirar, a contemplar y a decir, pues, lógicamente eso ocurre, eso tenía que pasar porque salir de persiguiendo un sueño, bendito sea Dios, y Dios bendiga también a la amiga Andrea, allí Marcia Accesorio, allí en Arauca, cerca de la Policía Nacional allí. El Señor, Dios te bendiga, Andrea, te siga dando la fuerza, la fortaleza, la victoria es tuya. Dios te siga colmando de muchas bendiciones, grande y poderosa. No estás sola, Dios está contigo, ahí a tu lado, bendito sea Dios. Dios es el que da, el que suple en cada movimiento que tú das, Dios está ahí a tu lado. Dios te va a seguir bendiciendo, Dios te va a seguir concediendo las peticiones de tu corazón. Tus sueños todos están allí enmarcados y sigue persiguiéndola. Sigue persiguiendo su sueño, Andrea, que Dios está a su lado, a su mano derecha. Él es tu protector, Él es tu apoyo, tu fortaleza. Esa palabra recíbela en esta hora, gloria al Señor. Son palabras para ti, el poder de Dios. Ahí vemos allí el Salmo 112, que debe colocar allí en su negocio también, donde Dios te habló, donde Dios te ha venido hablando, donde Dios es grande. Dios no te ha dejado sola ni te dejará sola. Dios te ama. Dios es poderoso para defender tu causa. Dios es justicia. Dios pelea por los hijos. Dios pelea por aquellas personas, por los desposeídos y por la gente que han humillado y pisoteado. Dios va a defender su causa. Dios está a tu lado. Dios es grande. Bendito sea Dios. Estas palabras son para ti. Dios me las pone en mi mente, en mi lengua, en mi corazón para ti. Y recíbela en esta hora, porque son cosas grandes que Dios tiene para ti. Es decir, que nada te debe detener. No hay nada que tampoco a ti te va a detener. Dios va a levantar cada día más ese negocio grande, poderosamente, que lo que hoy te hace falta, mañana te va a sobrar. El brazo de Jehová está extendido para defenderte, para cuidarte, para protegerte. Gloria al Señor. Eres grande, eres poderoso. Jehová es tu escudo y tu protector. Dios le dijo a Abraham, gloria al Señor, yo soy tu escudo y tu protector, Abraham. Así que no temas, Él está contigo también, gloria al Señor. Esas palabras recíbelas, almacénalas en tu corazón, es grande y poderoso. Dios tiene gran depósito para tu vida. Dios tiene una despensa grande, Él es poderoso, Él es vivo, Él es real, Él no está muerto, Él es grande, bendito sea Dios. Él te ampara y te cuida y eres tu defensa por cada cosa, por este regalo que has hecho allí también, todo eso, Dios ve todo aquello. Bendito sea Dios de la gloria. Que Dios le siga bendiciendo, amiga Andrea, gloria al Señor, Gutiérrez, gloria al Señor, y ahí del departamento y de la población de Arauca. Gloria al Señor. Podemos ver allí que allí murió. Cualquiera puede decir. Entonces eso no era, ese animal estaba loco realmente. Le dijo al saltamonte, le habló la araña, el sapo, la rana, bendito sea Dios, todos los animales, el topo y todo, le estaban impidiéndole que desistiera porque era una muerte segura, bendito sea Dios. Sin embargo, ella siguió allí, pero en el momento ella muere, gloria al Señor, y todos se llegaron allí, miraron allí, gloria al Señor, en esa tumba fría, en esa totalmente para estado de descomposición, gloria a Dios, pero de un momento a otro, gloria a Dios, miraron que de aquella tumba empezaron allí a salir unos ojos, de repente salieron allí unas antenitas, bendito sea Dios. Luego más adelante vieron que salió como unas alas, como un color arcoíris, y de repente vuela allí, sale de allí, bendito sea Dios, una mariposa. Y esa mariposa vuela y se va rumbo a donde había soñado, bendito sea Dios. O sea, que este animalito, bendito sea Dios, que esta oruga murió por ese sueño, pero también
bendito sea Dios, vivió por ese sueño, murió por ese sueño, bendito sea Dios, pero también resucitó y vivió por ese sueño, bendito sea Dios. Así que no nada nos puede apagar nuestro sueño. A lo igual que esa oruga, ahí sucede con muchos cristianos, bendito sea Dios, en la actualidad. Muchos cristianos tienen muchas cosas, muchas personas que hoy en día le dicen, desiste. Palabras como que no vas a poder, no vas a llegar, no lo vas a lograr, eso no es para ti, bendito sea Dios, eso es para otros, porque le han colocado en la mente que somos tercermundistas, que eso es para personas de otros países, europeos, norteamericanos, personas que son personas avanzadas en ciencia, en conocimiento, pero que no puede llegar una persona de estos pueblos, de estos lugares, llegar a ser una persona grande con esos sueños. Entonces esas palabras que hoy se le dicen bendito sea Dios, a personas, gloria al Señor, que no lo vas a lograr, que no vas a poder, que no vas a subsistir, con una razón es que la persona desista de su sueño, bendito sea Dios, que no avance, que sea allí un obstáculo, que nada te detenga en medio de las circunstancias, bendito sea Dios. Entonces podemos mirar que esas personas se encuentran en este mundo, se encuentran y siempre llegan a nuestro lado, siempre están allí, siempre a nuestro lado, mirando cada paso, cada momento, bendito sea Dios. Maravilloso el Dios de la gloria, para impedir el avance, para impedir el crecimiento, para que la persona no surja de ninguna manera. Siempre van hasta allí, pero nosotros tenemos que rodearnos de personas de fe, y tenemos que llenarnos de fe, bendito sea Dios, de fe, tenemos que llenarnos de fe, gloria al Señor, y la gente que nos rodea a nosotros tiene que ser personas positivas que son las personas que siempre vamos a tener siempre a nuestro lado, personas que siempre nos den una palabra de aliento, una palabra de ánimo, gloria a Dios, no una palabra de desánimo, no una palabra de oposición, una palabra allí que nos esté perturbando, incomodando, tratar de hacernos que decaigamos, gloria al Señor. Tenemos que rodearnos de personas que nos den palabras de ánimo, llenos de fe, llenos de confianza, que esos sueños que Dios puso en su vida, gloria al Señor, esos sueños que Dios puso en su vida, esos sueños, esas metas que tiene allí, bendito sea Dios, Dios mismo hará posible que esos sueños se cumplan y se hagan una realidad, gloria al Señor. Recuerda que Dios, hermanos y hermanas, y amigos, joven y caballero, gloria al Señor, hogar y familia, pastor y ministerio, allí, gloria al Señor, recuerde que Dios es grande, Dios que recuerda que para Dios nada de eso que Dios te ha hablado a ti será imposible. Bendito sea Dios. Conocemos el Dios de lo imposible. Nada de esas cosas no van a, gloria al Señor, nada de esas cosas, es decir, que todo lo que Dios te ha hablado a ti se va a cumplir, porque Dios es el Dios de lo imposible, porque para Él nada es imposible, gloria al Señor. Él es el que puso esos sueños dentro de tu vida y Él hará que esos sueños sean allí, bendito sea Dios, sean cristalizados, sean realizados, gloria al Señor. Los sueños, pero hay que seguir, así como la oruga, hay que seguir, hay que avanzar, hay que continuar. Así se levante lo que se levante, nos digan, nos hablen, hoy vamos a oír voces a nuestros alrededores. Tú no tienes llamado, tú no tienes ministerio en cuanto a lo que tiene que ver en relación a la palabra que Dios ha puesto en la boca de una persona. Gloria al Señor, tú no eres para eso. Eso no es tu vida, gloria al Señor. Vas a encontrar distintas clases de personas calificándote, gloria al Señor. Allí tratando de ellos ser calificadores, evaluándote. Allí en todos los aspectos, en todo el sentido de la palabra, gloria al Señor. Pero esas palabras a usted, mi hermano, usted no debe permitir que ninguna de esas palabras entren adentro de su mente y pasen hasta su corazón y usted las pueda aceptar allí. Usted tiene que mantener siempre su postura firme, centrado allí, gloria al Señor, que se realice, que esos sueños que puso Dios en su vida, esos sueños, esas metas que tiene allí, se van a cumplir porque son de Dios, gloria al Señor, porque Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Es lo que Dios le dijo allí al pueblo de Judá cuando estaba en Babilonia los 70 años. Entonces Dios le dijo a ese pueblo que iba a salir de esa condición y Dios cumple su palabra, gloria al Señor. Los sueños que Dios puso en su vida, Dios mismo los hará una realidad. Los vas a ver hechos realidad, gloria al Señor. En transcurrir de este año 2020, que si ha empezado con una pandemia,
se ha empezado con una situación fuerte en nuestros países, gloria al Señor, en nuestros pueblos, nuestras ciudades. Hemos visto, pero vamos a ver la gloria de Dios. Porque después de una gran tragedia, después de una gran agitación, después de un gran momento difícil, viene una gran bonanza. Bendito sea Dios. En momentos fuertes, Dios está ahí. Pero lo importante, mi estimado hermano y amigo, gloria a Dios, es que usted no se detenga, no desista. Siempre siga resistiendo los ataques, resistiendo allí, maravilloso el Señor, lo que se le ha venido, lo que le ha atacado, lo que le ha venido confrontando. Bendito sea Dios. Siempre manténgase allí en pie de lucha, al pie del cañón, gloria al Señor, allí resistiendo, como Dios lo ha llamado a usted, para ser vencedor, no para ser vencido ni vencida, para ser allí, para derrotar el pecado y para derrotar el mal y derrotar los obstáculos, no para ser derrotada, por eso derrotado. Vive el Señor para siempre. Gloria al Señor. Y este animalito, gloria al Señor, nos da allí un ejemplo. Ahí está el sentido, la lógica de la moraleja, la ilustración, que así como, bendito sea Dios, que este maravilloso, el Dios de la gloria, tenía ese sueño, ve el Señor, esa oruga tenía ese sueño de subir allá a la cima. Lógico que por lo que él murió, también vivió y luego salió y llegó y voló, porque es lo que Dios quiere. O sea, que nosotros morimos por un sueño, pero vivimos por él. Gloria al Señor. El sueño de ser un gran empresario, el sueño de ser un gran médico, el sueño de ser un gran deportista, vive el Señor para siempre, el sueño de ser un gran profesional, el sueño de ser un gran misionero, un gran apóstol del Señor Jesucristo, un gran profeta, vive el Señor, de ser un gran pastor, una persona de Dios, una persona de bien, el Señor, de ser un buen padre, si no es casero esa persona, el Señor, una buena esposa, aquella mujer que está soltera, vive el Señor para siempre, ese sueño con lo que usted ha soñado. Pero en medio de todas esas cosas usted van a encontrar obstáculos, barreras, oposiciones, vive el Señor para siempre, cosas que se le van a atravesar en el camino, problemas, vive el Señor, pero no vea los problemas como un problema, más bien véalo allí, gloria al Señor, como una oportunidad para Dios allí glorificarse en medio de ese problema. No ve los problemas como tales, sino ver de ese problema, más bien sacar de ese problema, sacarle provecho. Sacar algo bueno de allí, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios nos manda. Vencer allí con la ayuda de Dios, vencer todo tipo de problemas, de circunstancias, así como lo hizo esta oruga. Oía a esos otros demás animales, pero ella seguía caminando, andando. Mi meta, mi misión es subir arriba. Eso es la que yo tuve y allá voy, gloria al Señor. Y esa es la misión suya, de llegar a otros lugares, llegar allí con la palabra de Dios, a otras casas, a otra familia. El Señor, esos son los sueños. El sueño de ser allí, el Señor, un gran comerciante, una persona bendecida, tener un buen hogar, de una buena familia, bendito sea Dios, todo. Esos sueños están dentro de la mente. Soñar allí en el Señor, grandes hombres, grandes genios de hoy en día, que la gente llama genios. En un tiempo le decían locos, vive el Señor. El que hizo el teléfono, el que hizo allí el WhatsApp, el celular, esos grandes que hoy en día, y uno dice qué hombre tan sabio, el que fabricó el avión, el que fabricó el primer edificio, la primera torre, todo aquello, el primer auto, todas aquellas cosas. Hoy en día esa gente soñaron, eso lo tenían adentro. Pero nada de esas cosas, por ejemplo, como hoy en día se reconoce, todo el mundo lo conoce como aquel hombre Henry Ford, el fabricante del Ford. ¿Quién no tiene un Ford? El Ford, ¿a dónde no ha estado? Si usted ve la historia, cómo empezó ese hombre, bendito sea Dios, cómo empezó ese hombre Henry Ford, bendito sea Dios, el fabricante del Ford, y así igualmente de las demás cosas, grandes sueños como que tenía, por ejemplo, uno de los presidentes estadounidenses, Abraham Lincoln, que él quería ser presidente y llegar a la Casa Blanca, bien Señor, pero cada vez que se lanzaba algo era derrotado, pero eso a él le daba más fuerza para seguir insistiendo, para seguir batallando y seguir allí aún confrontándose a él mismo. Maravilloso el Dios de la gloria. Eso ahí, en esos sueños que usted tiene, por ejemplo, sueños de grandes restaurantes que hoy en día, como empezaron con algo muy mínimo, pero dentro, mínimo que vieron allí, pero dentro de ellos tenía ese sueño de llegar a ser grandes, gloria al Señor, y hoy en día lo son, gloria al Señor, porque no desistieron, aunque tuvieron tropiezos, aunque tuvieron momentos difíciles, casi de claudicar,
casi de desmayar, pero algo por dentro les hacía, allí les daba la fuerza motor, gloria al Señor. Y en nosotros los cristianos, que nos da la fuerza, vive el Señor para siempre, es el Espíritu Santo de Dios que nos impulsa y nos motiva y hace que se cumpla y se cristalice y se realicen los sueños que tenemos en la mente para seguir allí avanzando y creciendo y desarrollándonos en el Señor Jesucristo, gloria al Señor. Si aquellos pudieron, nosotros también podemos en el Señor, pero no hay que desistir, no hay que desmayar, porque la peor desgracia, el peor fracaso es dejar de intentarlo, gloria al Señor. Cuando usted deja de intentar algo, usted empezó algo hoy y ya mañana no quiere ir, monta un negocio, una tienda de ropa, de zapatos, de celulares, de algo, porque no le fue bien en ese día, o le fue regular, o le fue un poco más o menos, como se dice a algunos, el Señor para siempre, no miró lo que usted quería ver, así, entonces ya usted ya desistió de eso, ya eso ya no es lo mío, ya usted lo mismo, tuvo esa barrera, esa imposibilidad, eso es el peor obstáculo, y el Señor no haga allí como hicieron aquellos grandes que fueron derrotados. Hoy queremos ser bendecidos y prosperados, pero tenemos que seguir persiguiendo nuestros sueños en Cristo Jesús, Señor nuestro, que nos ayuda a cristalizarlos, gloria al Señor. Y podemos ver que todas esas grandes personas que hoy los llama la gente genio, y el Señor, la cantidad de todo aquello que hoy fabricaron al tiempo atrás, pero todo eso ellos soñaron, eran gente soñadores, tenían eso en la mente, miraban el futuro lo miraban en el presente, vive el Señor, eso es lo importante, que ellos estaban viendo. Ellos miraban allí a través con los ojos de la fe también algunos, y miraban allí ese futuro muy lejano, lo miraban en el presente, lo miraban aquí, lo podían palpar, podían mirar allí, que miraban, ya tenían tenían la fórmula dentro de la mente, tenían ese secreto interno, tenían esas ideas, tenían esa mente abierta y fresca, tenían las cosas de otro punto de vista, aunque la gente de afuera lo escuchaba hablar, ellos preferían más bien no hablar, quedarse quietos, callados, pensando, meditando, reflexionando de qué forma, de qué manera poder ellos seguir avanzando para que el sueño se cumpliera y hiciera una realidad, pero hay que vencerlo. Pero van a haber obstáculos, van a haber impedimentos, van a haber barreras. Esa persona que está hablando por esa mujer, por esa esposa, se le van a presentar obstáculos y problemas, pero usted vénzalo. Usted no se deje allí a trancar por nada, gloria al Señor. Y volvemos allí al registro bíblico. Allí la persona del apóstol Pedro, allí andaban en esa barca, andaban los discípulos del Señor, andaban navegando. Eso allí nos representa, vive el Señor para siempre. Una iglesia en un momento fuerte, un momento difícil, un momento como el que está pasando, viviendo la humanidad mundialmente, gloria al Señor. Allí el apóstol Pedro, el Señor y los demás discípulos, allí preocupados, asustados, atemorizados, con miedo. ¿Quién no tiene miedo hoy en día? ¿Miedo a qué? Miedo a la muerte en primer lugar, miedo a contagiarse, miedo a infectarse con el COVID-19, miedo a morirse de un derrame cerebral, miedo a morirse de un cáncer, miedo a quedar en la ruina o en la miseria, vive el Señor, miedo a que a un negocio y quede en la nada, vive el Señor, miedo a la vejez, ya como hoy tiene ya 20 años, que será cuando tenga 60, no ha llegado y está pensando, un miedo allí centrado, una fobia, un temor, un pánico, un terror, así vive la humanidad, así viven el Señor los grandes negociantes, los grandes empresarios, los grandes médicos, los grandes intelectuales, las grandes profesiones, vive el Señor, los grandes profesionales, vienen con un miedo, porque las cosas no las ven, que van saliendo como ellos quieren, vive el Señor, como lo han planeado, gloria al Señor. Pedro allí andaba y andaban los discípulos y ellos remando, ellos allí haciendo, luchando contra vientos y mareas, luchando contra todos esos problemas, con el pronóstico del tiempo. Vive el Señor para siempre. Allí el tiempo era difícil, el tiempo era duro, el tiempo era fuerte, pero sin embargo ellos allí seguían, ellos no se rendían. Qué bueno, hermano, que usted no se rinda. En medio de esa situación usted no debe rendirse, no debe desistir, aunque le diga lo que se le diga, aunque se le hable. Usted manténgase firme y constante, vive el Señor. Y vemos allí el apóstol Pedro, gloria al Señor, que no, allí vive el Señor para siempre. Ellos allí dentro, me imagino ellos hablando allí, que haremos luchando, ya no tengo la fuerza, yo me siento ya cansado, ya no, como dicen algunos y como decimos nosotros a veces, no los brazos, no siento los brazos. Tanto remar, no había un motor fuera de borda, no había para ellos poder contrarrestar allí el olaje, la tempestad, que era fuerte, que el viento era contrario. Estamos luchando contra vientos contrarios, contra vientos y mareas, bendito sea Dios. Esos vientos contrarios, vientos de la desgracia, vientos de pobreza, vientos de enfermedades, gloria al Señor, vientos
bendito sea Dios, de situaciones económicas fuertes. Hoy vientos allí donde la familia se están desintegrándose, se están yendo allí, se están cada día se están dañando y se está quebrando todo. Vive el Señor para siempre. Y estos vientos seguían soplando. Pero ahí me imagino estos discípulos hablando allí, ya empieza un momento de preocupación, un momento allí de asombro, de asusto, allí asustado, vive el Señor. De repente ya eran casi las 6, las 5:30 de la mañana, ya venía un poco entre oscuro y claro, y ven a alguien de blanco viniendo, gloria al Señor, porque el Señor sabe en qué momento, Jesús sabe en qué momento le va a llegar a usted. Sabe en qué momento, en qué hora, en qué tiempo. Ni llega después ni llega antes, llega justo a tiempo. Vive el Señor. Jesús sabe en qué momento va a llegar y lo va a sorprender. Dios te va a sorprender, hermano. Dios te va a sorprender en el momento que usted menos piense. Por esas oraciones que usted ha hecho, por esos clamores que piensa que no tiene respuesta, que no tiene una solución, que usted cree que Dios no le oye o que no le ha oído, Dios te va a sorprender. En este mismo año, gloria al Señor, en este mismo mes y el mes que viene, Dios te va a sorprender. Dios es un Dios de sorpresa. Dios es un Dios que obra por senderos misteriosos. Cuando nosotros pensamos que Dios está obrando por la parte frontal, está obrando por la parte de atrás, bien Señor, por la retaguardia. Él viene, el momento viene, pero hay que esperarlo, pero hay que seguir remando, hay que seguir batallando, que nada te detenga en medio de las circunstancias que se están viviendo, bendito sea Dios. Y estos hombres allí, bendito sea Dios, ya no daban, pero entonces viene allí alguien, gloria al Señor, alguien diferente, alguien distinto, alguien no de este mundo, caminando sobre el agua, vive el Señor. El agua para allí, para el Señor Jesucristo, era como caminar por encima del hielo, caminar por encima, bendito sea Dios, de la tierra, de un asfalto, del pavimento, caminar por encima, allí bendito sea Dios, nada, los pies de Jesús, nada se le sumergían, caminaba tranquilamente, gloria al Señor. Los discípulos, al ver aquello, dieron voces de miedo, de asombro, de espanto, y el Señor, y ahí donde Jesús le habla y le dice, no tengan miedo, yo soy, no temáis, gloria al Señor. Jesús te dice en esta hora que Él es el mismo ayer y hoy, que Él no deja de ser, gloria al Señor. Yo soy el que te sostengo, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te alimento, yo soy el que proveo todo ese medicamento que te hace falta. Yo soy, como te dice el Señor a ti, yo soy el que hace que pague ese recibo del agua, ese recibo de luz, el cable, el teléfono, allí todo aquello. Yo soy, dice el Señor, yo soy tu guardador, yo soy tu amparo, yo soy tu sombra, tu mano derecha, vive el Cristo para siempre. Yo soy aquel que resucitó a Lázaro entre los muertos, vive el Señor para siempre. Ese es el mismo, ayer y hoy para siempre. Yo soy, no temáis, dice el Señor. Así que Él, el Señor, es todo suficiente, el Señor es todo poderoso. Ahí usted recibe esa palabra, recibe la unción del poder de Dios que lo está volviendo a esta hora de la tarde. Gloria al Señor, ese es el Señor. Yo soy, está a tu lado. Yo soy. Y el Señor para siempre, como le dijo Dios al mismo Señor, el mismo Jehová de los ejércitos, allí se le presentó a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy, gloria al Señor. Y así no dirá otro mi nombre, ve el Señor. Así que Él es el Dios de los cielos. El que es el que es el que es, será el que será, vive el Señor, ayer y hoy por los siempre y por los siglos. Él no deja de ser, no dice el que fui, no, es yo soy, el Señor, o sea, actual, ahorita, este momento, mañana, siempre va a seguir siendo yo soy. Él siempre es yo soy, el Señor, Él está ahí a su lado. Ese gran yo soy está ahí a su lado. Ese gran yo soy está viendo las circunstancias por donde usted está cruzando. Ese gran yo soy está viendo que no puede cruzar el mar por donde estás pasando. Ese gran yo soy está viendo cuando te levantas y te acuestas. El gran yo soy está viendo la preocupación que hay en tu vida, que no haya que hacer usted. El Señor, ese gran yo soy está pendiente de allí de toda su vida, de su finanza y aún de su salud. La salud de su madre, la salud de su padre, de sus hermanos, familia, la salud de su esposa. Ese gran yo soy está ahí viéndote, está supervisándote, está analizando cada paso, cada pensamiento, cada movimiento. Él es grande, Él es poderoso. Y por eso el Señor allí mismo le dice a los discípulos, yo soy, no temáis, gloria al Señor, para espantar todo miedo. Porque la palabra de Dios, allí cuando la palabra de Dios es una palabra que imparte ánimo, imparte allí fuerza, imparte allí el Señor para siempre, es las energías poderosas del Señor, le da esa palabra de aliento, imparte aliento, y le impartió aliento a los discípulos y el Señor, como se miraba por Canal Caracol, diciendo que la gente allí en Chile, el Señor, los familiares que a través de videollamada le hacen a sus familiares, nada más hablando, como yo estoy hablando en este momento, esta tarde, con el Señor a todos, las redes sociales, nomás las palabras de sus familiares, a los familiares allí enfermos, los
familiares alentados, hablándole a los familiares que están enfermos, que están allí por el motivo de la situación, de esa circunstancia, que están aislados de ellos, pueden estar en sus casas juntamente, pero hablándole, por ejemplo, el hijo hablándole al padre, en el caso que sea en esa situación, o el padre hablándole al hijo, o la hija hablando a la madre, el que haya estado afectado, y desde la casa, desde un lugar de un teléfono, hablándole, oyéndole la voz, allí ha ayudado a que muchas personas se recuperen más rápido de ese COVID-19. No más, fíjate lo que hace nada más la palabra, es una terapia. La palabra de Dios es la mejor terapeuta, es lo que hace la mejor psicología, gloria al Señor. Él le da ánimo. Si las palabras de un familiar a otro familiar le levanta el ánimo y ayuda a que la enfermedad que no avance y se recupere lo más rápido posible, si lo hace la palabra allí de una persona normalmente, cuánto más la palabra de Dios cuando se habla con fuego, con poder y con unción del Espíritu Santo de Dios, es la que hace la diferencia, es la que imparte la medicina, es la que nos da allí el consuelo en medio de las circunstancias, gloria al Señor. Y podemos analizar que el Señor allí habló esa palabra y le dijo, yo soy, no temáis. Y la gente se quedaron allí. De pronto allí se asombraron, se espantaron, se aterrorizaron, vive el Señor, porque a veces eso sucede. Y el Señor allí a cierta distancia, no se sabe si, por ejemplo, si fue a 10 metros, si fue a 15 metros de distancia, siempre se miraba, se divisaba. Ellos tenían una visión allí, a pesar que era de madrugada, estaban viendo claramente que miraba a alguien y ellos pensaron que era un fantasma. Cuando hablamos de fantasma, hablamos de un espíritu, de una aparición, de algo que anda deambulando. Bendito sea Dios, que eso allí no existe espíritus de muertos. Lo que existe son los demonios que se aparecen a la vida de las personas, demonios manipuladores, demonios mentirosos que engañadores, que hacen que el espíritu de la abuela, el espíritu del abuelo, el espíritu de la mamá que le salió, que le apareció, que estaba allí, que andaba vestido de blanco, que aquello, que lo otro, pero eso es pura mentira, es un engaño satánico. El que se fue, si se convirtió y murió, está en el reino de los cielos y allá no puede salir a mostrársele a nadie. Y si se perdió, se fue sin Cristo y no aceptó nunca a Jesucristo, era un blasfemo, un perseguidor, una persona atea, incrédula, rebelde a Dios, no crea usted que está en el cielo, se fue para el infierno. Hay 2 lugares, no hay 3, no hay purgatorio, no hay nada de esas cosas, una mentira del diablo, no le reprenda. Entonces ahí está claramente la palabra. Y entonces no va a tener acceso a salir otra vez de aquella dimensión, venir a esta mostrándole, hablándole que está bien, que ya está, es pura mentira. Y el Señor allí no se le pareció como un espíritu, era una persona normal, bendito hacia Dios, y le habló y le dijo, no temáis, no tenga miedo, el Señor es el mismo. Pero Pedro allí tenía aquella curiosidad, como siempre, y eso es importante a veces. No podemos analizar, hay gente que pone en duda, hay gente que pone allí en tela de juicio, hay gente que pone allí a pensar, bendito sea Dios, a cuestionar que si es o que no es, gloria al Señor para siempre. Pedro allí lanza una palabra, que usted la puede conseguir en el versículo 28 y 21 hacia abajo y el 30. Pedro lanza una palabra y dice, si eres tú, bendito sea Dios, fíjate como el mismo Pedro dijo, si eres, más ninguno habló. Pedro siempre era el más salido, Pedro siempre era el que hablaba. Él siempre era, y esto que era una persona del vulgo, desletrado, no sabía ni leer, no sabía nada, bendito sea Dios, gloria a Cristo para siempre, pero allí era un Pedro atravesar, un Pedro allí que no tenía, era un hombre supersticioso, un hombre que confía en su propia fuerza, era un pescador, pero a pesar de todo, allí era un hombre que irrumpía muchas veces en el silencio, porque más ninguno habló allí, sino la voz de Pedro fue la que se oyó, y dijo, si eres tú, bendito sea Dios, permite que yo vaya a ti sobre las aguas, gloria al Señor. O manda. En otra versión que estoy analizando dice, ordena, vive el Señor, ordena que camine, que haga lo mismo como tú, gloria al Señor, que yo haga lo mismo. Y ahí vemos el versículo, bendito sea para siempre el Señor, el versículo 30, donde 30 para donde empieza, y le dice el Señor, se oye la voz desde esa cercanía. Jesús siempre está cerca de usted. Usted no piense que usted está solo y que usted está sufriendo y está batallando. Nadie celestial, sobrenatural, a usted lo está viendo. Alguien lo está viendo. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. Ahí siempre Él te ha visto. Siempre te está viendo. Te miró allí en esa soledad. Te miró en ese problema. Te miró en esa circunstancia. Siempre Él está pendiente de usted. A cierta distancia. Aunque usted no lo sienta. Aunque usted no lo vea. Gloria al Señor. Vive Cristo para siempre. Nosotros somos allí, vive el Señor para siempre, algo pensando, el Señor, hablando de que usted no lo vea, nosotros creemos en Dios como el ciego. Óigase bien, hermano y amigo.
Nosotros creemos en Dios, creemos en Cristo, creemos en el Espíritu Santo de Dios, como el ciego cree en el sol. ¿Y por qué usted cree que el ciego cree en el sol? ¿El ciego cree en el sol porque lo ve? No. El ciego cree en el sol porque lo siente. Gloria al Señor. Esa es la razón. Un ciego, vive el Señor para siempre, no puede ver el sol porque es ciego. Los ojos no le permiten mirar el sol, ni tampoco la luna. Vive el Señor para siempre. ¿Y ve por qué el ciego cree en el sol y no lo ve? Porque el ciego lo siente el calor del sol. Y así nosotros no miramos a Dios, no miramos al Espíritu Santo de Dios, no miramos a Jesús de Nazaret, pero lo sentimos como el ciego siente el sol. Alaba la gloria del Señor. Él es grande y poderoso. Él es grande y poderoso. Por eso yo me gozo, por eso yo me da gozo, me da alegría de hablar esta palabra. Eso a mí me motiva, a mí me emociona hablar de esta palabra, porque es algo maravilloso, porque es algo que cambia vidas. Oh, poder de Dios. Y el Señor estaba allí, el Señor para siempre, mirándolos, observándolos. Él te está observando, Él te está viendo, gloria al Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, allí como cuando hay esa propuesta, el Señor le dijo a Pedro, vive tú para siempre, que analizando un poco, usted escoge los pensamientos. Usted puede analizar allí, el Señor para siempre, los pensamientos. Usted escoge los pensamientos o va a pensar como un agricultor decide qué semilla sembrar. Usted escoge los pensamientos. Vive el Señor para siempre. Los pensamientos se pueden escoger. Y por eso allí observamos la pregunta que el Señor allí que se le hizo a Pedro. ¿Por qué dudaste? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que si no hubiese dudado, habría llegado hasta donde él estaba. ¿Por qué? Miramos a Pedro en dos fases. Una, cuando Jesús le dice a él, salga de la barca. Hay que salir de la barca del fracaso, de la barca de la miseria, de la barca de la pobreza, de la barca del estancamiento. Vive el Señor. De la barca del conformismo. Vive el Señor para siempre. Hay que salir de esa barca, mi estimado hermano. De esa barca a un lado. Salga de esa barca. El llamado de Jesús a Pedro, ya no solamente a Pedro, y el Señor a usted también. A mí también. El Señor es salir de esa barca. Salga de esa barca. Gloria a Dios. Salga de esa barca porque el Señor lo necesita afuera. Pero salir de la barca implica moverse en fe. Gloria al Señor. Salir de esa barca, caminar por encima, no iba a caminar en la tierra. No estaban en la tierra. No estaban en el aire. Gloria al Señor. No estaban en el espacio. Estaban en medio de un mar embravecido. Estaban en medio de una situación fuerte. Y decirle a Jesús, si eres tú, manda o permite o ordena. Cuando Jesús ordena, que ordene, el Señor, ordena que ese problema se vaya, ordena que ese problema se estanque, ordena que ese problema se paralice, ordena que las cosas se cambien. Gloria al Señor, puede ordenar que ese COVID, esa enfermedad, ordena por la palabra que se paralice y se paraliza. Gloria al Señor, porque hay un poder por encima, un poder sobrenatural, un poder creativo y glorioso, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Él puede ordenar ahora mismo a esa vida, esa mujer, a darle esos órganos. Ordena que esa matriz vuelva allí a reproducir. Ordena que esos ojos vuelvan a mirar. Él puede ordenar que esos oídos puedan oír completamente. Él puede ordenar que el corazón palpite su ritmo cardíaco normal. Él puede permitir que esos pulmones hoy se abran las vías respiratorias y pueda allí respirar normalmente. Se vaya todo problema respiratorio. Él puede ordenar que esa columna hoy reciba sanidad. El Señor puede ordenar. Esa palabra es poderosa. Si usted la toma, si usted se apropia. Él puede ordenar que esos pies más cortos, ese problema de la columna, pies más cortos, hoy se estire. Problema allí de caries, problema de la vista, problema de audiciones, problema en el estómago. Él ordena y se cumple porque es la palabra de Dios. Pedro dijo, manda, ordena, vive el Señor, que yo vaya a ti sobre las aguas, pero implica, vemos a Pedro, la primera fase, Pedro obedece. Pedro allí está mirando la palabra, gloria al Señor, óigase bien, mirando la palabra, oyó la palabra, vive el Señor para siempre, y caminó en base a esa palabra, porque él salió de la barca. Implicar, salir de la barca, gloria al Señor, esto implica de fe, implica de confianza, no en sí mismo. Caminó
Pedro no solamente caminó sobre las aguas, caminó en dirección a esa palabra. Caminó en base, apoyado en la palabra que salió de la boca de Jesús. Nosotros caminamos en esa palabra, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Nosotros caminamos en base, sostenido en esa palabra. Oh, gloria a Dios. Caminamos en base en esa palabra. Y allí Pedro salió, cuando dio el primer paso. Él no se hundió, él no se sumergió. Gloria al Señor, porque la palabra impidió. La palabra impide que te hundas en la desgracia, que te hundas en el fracaso, que te hundas en la desesperación. Hay gente desesperada que se están hundiendo. ¿Por qué se están hundiendo? ¿Por qué se hunden? ¿Por qué ya se han hundido algunos? Gloria al Señor. Porque desconfiaron, dudaron de lo que el mismo Cristo de la gloria les dijo. Camine, venga, sálgase de allí. Sálgase de ese estancamiento, sálgase de ese encierro, sálgase de ese fracaso. Empiece a navegar. Salga, y eso, el salir implica dejar atrás. Pero el Señor para siempre, dejar atrás ese pasado de oscuridad, ese pasado de martirio, ese pasado de angustia, ese pasado de desesperación que me hicieron, que me golpearon, que me hirieron. Gloria al Señor. Dejar ese pasado, dejarlo rutinario, dejarlo cómodo. Gloria al Señor. Eso, salir de la barca, allí el Señor que hace la barca, es que hace el lugar cómodo, que hace allí tranquilamente, no accionar, es que hace en la barca, habla de un religioso, que se conforma con solamente un toque de Dios, que se conforma con solamente creer que existe un Dios, pero de ahí no pasa más nada. No cree que Dios puede hacer milagros, que puede resucitar muertos, que puede sanar el cáncer, que puede sanar el SIDA, que te puede allí hacer maravilla, que puede cambiar ese problema y darte victoria en medio de esa situación. Oh, gloria a Dios, quedarse dentro de la barca. Mi Señor para siempre nos habla de un estancamiento, sentirse paralizado, sentirse con un miedo, con un terror, no avanzar, no creo, no puedo, no sigo. Vive el Señor para siempre. Pero el apóstol Pedro, el único allí, siendo un hombre allí materialista, siendo un hombre supersticioso, siendo un hombre falto de fe. Pero fíjense que si hubieran hombres como el apóstol Pedro en este tiempo, atrevido, gente, eso es lo que hace falta, gente que se atreva a hacer diferencia, que se atreva a dar un salto allí para cambiar las cosas. Vive el Señor. Gente como el apóstol Pedro hacen falta en este tiempo, a pesar con esas circunstancias, con ese momento, con esas debilidades, con esas flaquezas como hombre, como cualquier persona, como usted, como mi persona. Vive el Señor para siempre, pero faltan personas como este hombre, decididos. Vive el Señor. Gente arriesgada, gente dispuesta, gente con otra visión, gente con otra mentalidad. Gloria al Señor. Gente de otra forma de opinar las cosas. Gente de ver las cosas de otro punto de vista. Vive el Señor. Gente que se atreve a dar un salto. Gente que se atreve a saltar al vacío allí con una fe. Vive el Señor. Una fe viva. Vive el Señor para siempre. Este hombre nos da esa lección. Y si decimos que Pedro no tenía fe, pero fíjense, caminó sobre las aguas. El Señor para siempre. Otra vez no caminamos ni por encima de una laguna ni un estero porque nos llega el agua a la cintura. No podemos caminar, nos hundimos. Hoy usted no puede caminar porque para usted todo es imposible. Para todo usted no puedo. Para usted todo es difícil. Y ya lo lleva a otros niveles. Vive el Señor para siempre. Para todo usted es un miedo, una desesperación que lo toma y lo embarga. Gloria al Señor. Pedro se lanzó, vive el Señor. Y él no se hundió a colocar el primer pie. Si uno se sabe si fue el derecho o el izquierdo. Lo cierto es que él bajó allí, por ejemplo, bajó allí de su cama, bajó allí de su aposento, salió allí del medio ambiente, salió allí a ver qué vamos a hacer, vamos a ver qué va a suceder con esto, vamos a tener que hacer algo, vive el Señor. Yo salgo de esta condición, yo no sigo así, alguien me está llamando y ese alguien se llama Jesús, yo voy a continuar esa voz, voy a seguir esa voz, vive el Señor, en medio de la situación, en medio de la pandemia, en medio de la epidemia, vive el Señor, yo voy a seguir clamando al Señor, yo voy a seguir creyendo que hay un Cristo poderoso por encima de las dificultades, hay un Dios que no cambia, hay un Dios grande y poderoso, que si esta situación se les fue de las manos a los médicos y a los miles de millones de personas en el mundo, a Dios no se les ha ido, ni se le va a ir tampoco, oh Santo. Tú eres maravilloso, Rey de Gloria, Padre amado, porque da dolor como esto, ha oído humillando, algo humillante, algo tan terrible, pero hay un poder grande y soberano, ese mismo poder que le dijo a Pedro que saliera de la barca. Pedro salió de la barca, salió sin miedo, salió con ánimo, salió con voluntad, vive el Señor. Salió decidido, salió con esa visión amplia, fija mirando el Señor. ¿Mirando a quién?
no mirando a más nadie, mirando a Jesús, allí mirando la palabra, porque tenemos que ver la palabra. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde se habla de Jesús? La palabra. Cuando tengas el problema, no vea al pasado, no vea al baúl de tus recuerdos, vea la palabra, vea el versículo donde te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo, Pablo lo dijo en un momento fuerte, pero lo dijo con fuerza de Dios, como lo que está usted diciéndose allí en la mente. Y este hombre lo dijo, todo lo puedo en Cristo. No dijo, voy a tratar, voy a ver, quizás pueda. No, él dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria al Señor. Y es algo maravilloso. Y el apóstol Pedro continuó su marcha. Vemos a Pedro en la primera fase, el cristiano en la primera fase, en los primeros meses, en las primeras semanas, los primeros meses convertidos, gozoso, alegre, felices, contentos. Eso representa Pedro. Allí representa el cristiano en los primeros meses, aún los primeros años, pero después, vive el Señor para siempre. Los primeros meses, gozo, alegría, contentamiento, se congrega, alaba a Dios, lee la Biblia, ora hasta 3 y 4 veces en el día, alaba a Dios, vive evangelizando, predicando, emocionada o emocionado por lo que Dios ha hecho, porque no siente que los pecados están dentro de él, no se siente culpable, no se siente remordido, no se siente cansado de lo que aquella vida que llevaba y vive el Señor para siempre. Se siente desahogado, se siente oxigenado o oxigenada, se siente libre, se siente en paz, se siente que sus pecados fueron perdonados. Gloria a Dios, avanza y se desarrolla, y allí el hombre, la mujer, anda, ese hermano, esa hermana, anda feliz con la frente levantada hacia arriba. Gloria a Dios. Pero vemos al pasar la otra parte, vive el Señor, vemos la otra parte, cómo le sucedió, vive Cristo. Vemos la otra parte, cuando salía de la barca, vemos la otra parte, porque vemos que ahí instantáneamente hubiese podido hundirse. Ahí se violentó la ley de la gravedad, ¿no? El Señor. La palabra de Dios va por encima de la ley de la gravedad, porque nadie humanamente puede caminar sobre la posible, pero se fue por encima de la ley de la gravedad. No hubo ley de gravedad. Por encima de la palabra de Dios está el poder de Dios. Por encima de la palabra de Dios, por encima de la palabra de Dios no hay nada, no hay más, nadie. Vive el Señor para siempre. La palabra de Dios va por encima de todo obstáculo, todo impedimento, toda barrera. Vive el Señor. Y allí la ley de la gravedad fue alterada, fue suspendida, fue neutralizada. Vive el Señor para siempre. Allí no se hundió, porque él debería haberse hundido allí, ni siquiera se hubiese dado el primer paso. Pero Pedro dio, lo del Señor, el primer paso. Allí fue suspendido, el Señor, la ley de la gravedad no pudo alarlo, no pudo hundirlo, no pudo sumergirlo, porque había una palabra, que es la misma palabra que usted, hoy a usted le está hablándole a usted hermano, a usted hermana. Esa palabra a usted le está hablando. No hay ley de gravedad diabólica, no hay ley octagónica, no hay ley satánica, no hay enfermedad, no hay problema, no hay nada que usted lo pueda detener, lo pueda hacer hundir. Gloria al Señor. Así como el apóstol caminó y dio el primer paso, el primero, dio el segundo y fue caminando. Su meta, su propósito era llegar hasta donde estaba él. Gloria al Señor. Pero llegó un momento, vive el Señor para siempre, que ese es el momento, que ese es el peligro. Gloria al Señor, como ha pasado con muchas personas. Dios los sana del cáncer. Después que no se siente dolor, no siente ese ardor, no siente esa molestia. Fue sanado del problema. Fue sanado de los pulmones, fue sanado de los riñones, de la cabeza, falta de oxígeno del cerebro. Se fue todo aquello, sin embargo después empieza a pensar que no fue así, que fue una emoción. Viene la duda, viene el problema y viene otra vez la enfermedad, porque usted la trajo, porque usted le da más fe a lo negativo, usted le da más fe a lo que no puede ser, no el Señor, porque usted piensa que no puede ser. ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo no creo, yo voy a creer que eso puede suceder, pero usted puede, pero por encima de usted, por encima de quien sea, por encima de la incredulidad y por encima del ateo y del diablo, los demonios, como dijo, vive el Señor para siempre, como dijo otro hermano y amigo Luzardo, vive el Señor para siempre. Aquí no manda nadie, aquí no manda pero ni el diablo, y así es, lo creo. Yo también lo puedo decir, aquí no manda nadie, aquí manda solamente Dios, y ni el diablo ni los demonios pueden mandar. No puede mandar, ni ninguna enfermedad puede mandar sobre su vida, ni ninguna escasez, gloria al Señor, puede mandar sobre su vida. Sobre usted manda el poder de Dios y más nadie. Es el poder de Cristo, el poder soberano, un poder absoluto. Y ahí está sobre su vida.
y vemos al apóstol caminando, vio el Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros caminemos, vive el Señor, en lo sobrenatural. Porque cuando nosotros caminamos, cuando nosotros aceptamos a Cristo, es como si estuviéramos andando sobre el agua. El agua representa los problemas. El agua representa las situaciones. El mar embravecido representa las crisis. Representa los obstáculos. Representa las imposibilidades. Representa allí los atrasos. Representa allí las barreras. Representa allí, el Señor, para siempre las circunstancias, las tragedias, las luchas, las situaciones, las adversidades. Gloria al Señor, que se confronta. El momento que usted a Cristo es como si estuviera caminando por encima del mar. ¿Cuál mar? El mar de las necesidades, el mar de la tragedia, el mar de la angustia, el mar de esa persona que se quiere quitar la vida, el mar de la depresión, el mar que lo lleva a la persona, vive la persona mareada, borracha la cabeza, se siente con vértigo, se siente desesperado, el mar de la desesperación, el mar allí que lo tiene agobiado. Pero el momento que usted acepta a Cristo, acepta el Evangelio, usted empieza a caminar por encima de ese mar, por encima de lo sobrenatural. Empieza a andar en lo natural para andar en lo sobrenatural. Se convierte en un ser espiritual, porque está juntamente sentado con Cristo en lugares celestiales, con Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues estamos aquí en la tierra y andamos caminando en el espíritu, no en la carne. Gloria al Señor para siempre. Y andamos caminando. Y usted, cuando acepta a Cristo, usted anda en lo sobrenatural. Deja de andar en lo natural. Deja de andar las emociones, deja de andar por la vista y empieza a depender, no de que usted piensa, no depende del ingenio suyo, no depende de su intelectualidad, no depende de su creencia, no depende de la formación con la cual usted se formó o lo hayan formado, no depende de su academia. Depende de su estructura mental, física, espiritual, moral, sentimentalmente. Depende del que le dijo, venga, oh, maravilloso el día de la gloria. De ahí es que nosotros dependemos del que le dijo a Pedro, ven, gloria al Señor. Y Pedro empezó a obedecer, empezó a llevar la palabra, oyó la palabra, caminó en esa palabra. Usted, para poder caminar y llegar a Cristo, tiene que seguir con ese perfil, con ese pensamiento, con esa fe, llegar a Cristo, gloria al Señor. Venir dificultades, se le van a venir muchos obstáculos. La vida cristiana no es que usted piense que es color de rosa. Las rosas son bonitas, pero están las espinas. Si usted agarra se pincha con una de ellas y echa allí sangre, y el Señor, eso significa cristiana. La vida cristiana es, como lo han pintado algunos, que todo es un mundo, un cuento de hadas, todo es una vida rutinaria, fresca, tranquilamente, un cristianismo light, un cristianismo barato, mundano, moderno. Para eso sí, es porque hay cristianos para todo tipo, hay para toda clase, gloria al Señor. Pero el Evangelio es uno solo, y el Evangelio es poder, el Evangelio es reino, no se tuerce, no se cambia, no se negociar. Vive el Señor, es el Evangelio, es el poder de Dios, es el Evangelio del reino. Gloria al Señor, que puede hacer maravillas, cambios, transformaciones, gloria al Señor. Podemos ver y analizar que eso es lo que hace falta, eso es lo que se necesita en este tiempo, en estos días últimos que están quedando. Gloria al Señor, eso es lo que hace falta, bien Señor. Y eso implica caminar sobre las aguas. Nosotros, Jesús, caminamos por encima de lo imposible, gloria al Señor, porque para llegar a ser cristiano no es fácilmente para ser cristiano, más de medio mundo, o el mundo cristiano ya, el mundo musulmán, allí el budismo, allí los seguidores allí el Señor para siempre, los que siguen a Buda, maravilloso Dios, los musulmanes, el Islam, tan fácil, pero cristianos de verdad, allí totalmente se le hubiese abierto el corazón allí a la persona para que a Cristo, maravilloso. No es así como usted piensa. El Evangelio es sufrido, el Evangelio es para valientes. Bien, Señor, para siempre. Los cobardes no arrebatan el reino de los cielos. La iglesia dice que el Evangelio allí sufre violencia, y los violentos o los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Y valiente no es aquella persona que pelea con 10 hombres y a todos les gana un hombre, un violento, un valiente. De eso no son valientes para Dios. Valiente es el que deja allí el vicio de la droga, el alcohol, el vicio de la cerveza, el adulterio, deja esas 2, 3, 4 mujeres y es fiel con su esposa y puede vivir el resto con esa sola, con la que Dios le dio
puede seguir viviendo. Eso es, Dios lo ve como un hombre valiente, el que deja de... Maravilloso Dios, la gloria, que antes levantaba con un cigarro en la boca y se acostaba con él, con un tabaco. Valiente es aquella persona que deja la brujería, deja de engañar a la gente con ese demonio de brujería, de hechicería, santería, ese engaño, porque la persona, todo es brujería. Es brujería, que se le está atacando el de pronto es brujería, que le sale alguna mancha en el cuerpo, no le están haciendo brujería, le sale de pronto problema en la sangre, eso es brujería, le duele los riñones, que eso es brujería, le duele los ojos, que eso es brujería. Que el Señor reprenda ese demonio, pero ¿sabe una cosa? Los brujos creen más en el diablo, creen más en todo, menos en el poder soberano de Dios. Y si creen en eso, ¿por qué no busca a Dios? Lo están trabajando, lo están haciendo daño. ¿Por qué? El Señor, que lo tienen embrujado, que lo tienen cruzado, que lo tienen de una manera y otra. Si usted sabe que todo eso está sucediendo en su vida, ¿por qué no busca a Dios? Que es el único que le puede dar la medicina, el remedio y la salida de salir de esa condición que tiene viviendo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque él sabe por qué. Porque es un valiente cobarde. Vive el Señor para siempre. Porque eso es lo que son valientes cobardes. No se atreve a dejar el tabaco, no se atreve a dejar a la brujería, no se atreve a consultar a los brujos, no se atreve a dejar de consultar a un brujo, de tener la bola de cristal de allí del tabaco, de allí de la tomancia, eso. Miedo dejar aquello, vive el Señor, porque piensa de qué voy a vivir, de qué voy a dejar aquello. Vive el Señor para siempre. Le da miedo dejar el tabaco, le da miedo dejar el cigarro, le da miedo de las cajetas de chimó, le da miedo dejar esa mujer que tiene allí, que no es su esposa. Y el Señor, esa infidelidad del diablo, que se reprenda, eso le da miedo. Deja miedo de hablar allí mentira para poder hablar la verdad, gloria al Señor. Eso es lo que hoy Dios anda buscando, personas valientes, gente realmente, pero para eso hay que tener valentía, constancia y coraje y poder caminar, pero que no tenga allí. Pero vas a caminar, vive el Señor, pero quiere caminar, pero que no tenga obstáculos. En el Evangelio va a conseguir obstáculos, va a conseguir impedimentos, porque para llegar a Jesús no es tan fácilmente. Gloria al Señor. Vive el Señor para siempre. Y este hombre caminó allí, vive el Señor para siempre. Y lleva caminando, pero de un momento a otro, allí sucede lo que siempre a veces sucede, gloria al Señor. Allí miramos que el apóstol, caminando sobre aquel problema, caminando, Dios te llama a caminar sobre ese problema. Dios te lleva de agarrado, sostenido de la mano derecha. Dios te lleva caminando, gloria al Señor. Es como la anécdota, las huellas en la arena. Vive el Señor para siempre. Iba caminando aquel hombre y Jesús caminando al lado de él, caminando por la orilla de aquella arena. Vive el Señor caminando. Y mucho tiempo caminando, gloria al Señor para siempre. Y un momento a otro empezó a analizar que miraba una sola huella. Y él en la mente pensó, vive el Señor, Jesús me dejó solo. Jesús me desamparó, Jesús me sacó la mano, hablándolo en este término, vi el Señor, como sucede muchas veces, vi el Señor para siempre. Y él preguntó, pero Jesús empezó a responderle cada pensamiento que él estaba pensando en la mente. Porque Jesús te conoce cada pensamiento, no lo has hablado y ya lo sabes Jesús que estás pensando tú en este momento ahorita. Ahí eso que estás pensando tú, ya Jesús ya lo sabe. Gloria al Señor para siempre. Ese pensamiento que crees que no puede, ese pensamiento que dice que cómo yo hago, si yo no tengo la fuerza, no tengo la resistencia, no tengo la capacidad, es mejor que no la tenga porque Dios te la va a dar. Dice el Señor, porque si llega el Evangelio con la capacidad que es suya y con su intelecto y con su capacidad, usted dice, pero ¿para qué yo necesito el Evangelio? No necesito eso para nada. No necesito el Evangelio para cambiar, no necesito el Evangelio para dejar de fumar. Yo no necesito el Evangelio para dejar de adulterar, de fornicar. Yo no necesito el Evangelio para dejar de asistir a brujos. Yo no necesito el Evangelio para nada de esas cosas. Yo, así como estoy, usted casi es un santo, bien Señor, pero para entrar al reino del cielo sí necesita a Jesucristo en su corazón, aceptar el Evangelio del reino, las buenas noticias. Gloria al Señor para siempre. Y ese pensamiento maravilloso el Señor para siempre, llegó y Jesús empezó a hablarle. ¿Y tú crees que esas huellas que tú ves son las tuyas? Esas huellas no son tuyas, esas huellas son las mías. Tus huellas hace rato dejaron de verse. ¿Por qué se dejaron de ver las huellas? Igual que las que está pasando en tu vida, hermano y hermana, vive el Señor. Se dejaron de dejar de ver esas huellas, las tuyas, para que se empiecen a ver las mías. Porque ahora, vive el Señor, ahora en este momento, yo te llevo en mis brazos. Así, vive el Señor. Yo te llevo en mis brazos, te llevo en mis hombros. Esas huellas no son tuyas, esas huellas son mías, le dice el Señor Jesús a esta persona. Bien, Señor, para siempre. Usted no va caminando, yo soy el que voy caminando. Yo ahora te llevo. ¿Por qué ahora te llevo? Porque el momento difícil, el momento de angustia, el momento de aflicción, el momento de desesperación, el momento que han venido esas pruebas tan difíciles que no sabía, el Señor sabe, conoce que no las va a poder pasar. Esos raudales, allí el Señor para siempre, todos aquellos impedimentos, toda aquella
todas aquellas barreras, todas las aflicciones, dice el Señor para siempre, todos esos esteros de problemas, todos esos encierros, no vas a poder pasar, aquella miseria, aquella pobreza, aquella angustia, aquella soledad, aquella prueba que estás viviendo, gloria al Señor para siempre, que no haya que ser, que la casa allí se le está cayendo, que hay un problema físico, un problema espiritual, un problema emocional, un problema sentimental, que no haya, entonces las manos de Jesús ahora se encarga de llevarlo para que pueda pasar el más allá, pueda pasar al otro lado, pueda llegar a donde vas a llegar, gloria al Señor. No son tus pies, en los pies del Maestro los que se vieron allí en esa arena, vive el Señor para siempre. Él te está sosteniendo, Él te va llevando, Él te va guiando, Él te va capacitando, Él te va mostrando de su gloria, su poder, de sus maravillas. Vive el Señor para siempre. Y allí vemos, allí este hombre maravilloso del Señor. Miramos al apóstol Pedro, ya deja de ser una persona espiritual, ahora empieza a convertirse, gloria al Señor para siempre. Y empieza a convertirse totalmente, empieza la duda, gloria al Señor. ¿Qué sucede? Vive el Señor para siempre. Podemos analizar aquí algo. ¿Qué cree usted que se originó este hundimiento de Pedro? Estoy completamente seguro, gloria al Señor, que fue, gloria al Señor, el tipo de pensamiento que se dejó, bendito sea Dios, infiltrar en su mente. Pedro se fijó en el fuerte viento, si miramos bien el pasaje, notaremos que el fuerte viento siempre estuvo allí. Lo que originó entonces que Pedro comenzara a hundirse no fue el viento, sino el cambio de mentalidad. Eso fue lo que hizo en ese momento. Usted como cristiano, usted lleva una mentalidad diferente en el día que usted aceptó a Cristo. Pero han pasado los días y han venido las pruebas. Como le decía, el evangelio es para valientes. Han venido luchas y pruebas. Por ejemplo, una mujer se convierte a Cristo y el esposo no. Empieza a hacerle guerra, empieza a golpearla, empieza a insultarla, empieza a decirle. Si esa mujer no se coloca, busca de Dios bien, esa mujer termina obedeciendo a su marido o a su esposo, bien Señor. Porque son casados, son esposos, si no es casado, viven en fornicación, son parejas nada más. Vive el Señor para siempre, son solamente pareja. Porque casado es aquí esposo o esposa, vive el Señor. Y esa mentalidad es la que se debe mantener para poder llegar a donde se quiere llegar, vive el Señor. Y podemos analizar, vive para siempre, y es el cambio de mente. Es el cambio de mente que se colocó allí. Vive el Señor para siempre. Es el cambio de mente por el poder de la palabra, que la palabra que le dijo a Pedro en el momento que se dijo, no la mantuvo. No mantuvo ese hilo o esa línea de pensamiento. Maravilloso Dios. Esa mentalidad fue cambiada. Cambió los pensamientos de fe por unos pensamientos llenos de duda. Cambió los pensamientos llenos de fe por unos pensamientos llenos de duda. Vive el Señor. Y ahora note lo siguiente. Y así empezó. Y el momento que Jesús allí extendió su mano, hubo la reprensión. Allí vemos por el poder de esa palabra. Maravilloso Señor. Observamos la pregunta que le hizo Pedro. ¿Por qué dudaste? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo que si no hubiese dudado, habría llegado donde él quería. Tú quieres llegar a donde Jesús, ahí tienes que tener esa fe, esa constancia. Oh, maravilloso Dios, porque mucha gente no llega, como le estaba explicando, mucha gente no llega a Jesús porque falla en la mentalidad, vive el Señor. La mentalidad se le cambia. Aquí hay, por ejemplo, pensamiento positivo y pensamiento negativo. Decídete hoy mismo a llenar tu tren de pensamiento. Gloria al Señor. Aquello que lleva a alcanzar grandes logros en la vida, Dios está de su parte, pero no olvide que Él dependerá de los pensamientos que usted tenga. Tome decisiones de inclinar, bendito sea Dios, la balanza de su vida para el lado donde obtendrá buenos resultados. Permítame recordarle la palabra del sabio Salomón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Gloria al Señor, tal es Él. Proverbios 23, versículo 7. Esos son los pensamientos, vive el Señor para siempre, son los que van allí ayudándonos. Y el apóstol Pedro dice, notemos, vive el Señor para siempre, y miramos, y fue de gran, vive el Señor para siempre, y fue de gran osadía la intención de Pedro al pronunciar esa palabra. Sin embargo, Jesús no presentó ninguna objeción, vive el Señor. Pedro preguntó esa palabra, pero Jesús no le dio ninguna objeción, vive el Señor. Vive el Señor para siempre, ninguna objeción a la petición del hijo de Jonás, vive el Señor, a la invitación bajarse de la barca. O sea que el Señor no le puso allí ninguna objeción, sino a esa petición allí al apóstol Pedro. Notemos que Pedro descendió de la barca
completamente seguro. Ese es el problema. Él iba, gloria al Señor. El problema está, no que Pedro descendió con el problema se presentó después. Gloria al Señor para siempre. Descendió completamente seguro de la, gloria al Señor para siempre, de que él también podía caminar sobre las aguas. Eso es lo que Dios quiere. Usted también puede caminar, porque la Biblia dice que nosotros haremos grandes proezas. Y el Señor lo dice en el libro de San Juan. Dice cosas mayores que la que él hizo. Vive el Señor. Y caminar sobre las aguas es una obra mayor. Dos hombres en la historia han caminado sobre las aguas. ¿Quiénes? ¿Quiénes fueron? Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios viviente. El Yeshua, gloria al Señor. Y el segundo, ¿quién fue? El apóstol San Pedro. Un hombre del vulgo, un hombre del letrado. Un hombre que no era ningún presidente, ningún alcalde, ningún gobernador, ningún bachiller, ningún profesional, no tenía nada. Era un pescador. Vivía allí pescando, pero el único que hizo la diferencia. Maravilloso el Señor. Yo me imagino cuando Pedro allí descendió la barca, imagino a Tomás, el incrédulo. Lo veo y no lo creo. Así gente en las mismas iglesias que ven las cosas y las respuestas de Dios no la creen. Otro día, pero ¿qué le sucedió a este? Este no va a llegar muy lejos. Vive el Señor. Los demás discípulos comentando y allí comparando y mirando. Cuando Pedro se empezó a alejar de la barca, Dios quiere que te empieces a alejar de ese problema. Dios allí va a hacer cosas grandes con tu vida. Va a hacer cambios poderosos. Vive el Señor para siempre. Y podía allí, gloria al Señor para siempre, caminar sobre las aguas. Ahora, gloria al Señor, ahora no se nos dice cuál fue la distancia que Pedro caminó, pero de lo que sí podemos estar seguros es que este hombre tenía su pensamiento centrado en que sí podía, pero no todo terminó allí, bien el Señor. Eso es lo que hoy vemos, bien el Señor para siempre. ¿Qué cree usted que pasó? Gloria al Señor, Pedro empezó allí a caminar y se dejó influenciar la mente por la duda. ¿Qué fue lo que llevó a aquella situación? Miró el viento. Claro, el viento se ve porque es el aire, es el oxígeno, no se ve. Entonces, ¿qué? Allí sintió, vi el Señor, una versión dice, sintió, allí el Señor, sintió el estruendo, sintió allí el ruido, sintió allí lo que venía pasando, vi el Señor, y entonces allí se desconectó, vi el Señor para siempre. Eso sucede como el ejemplo del Bluetooth. Allí vemos el Bluetooth, o está ahí pasando una información, un video, una foto o algo, tiene que estar cerca del otro dispositivo para que pueda ser allí transferido. Bien, Señor. Ahí, abrirse de allí, se desconecta, se abre, ya no se puede seguir. Allí vemos que Pedro se desconectó. Bien, Señor, para siempre. Se desconectó y colocó su mirada allí. ¿Qué fue lo principal que se mira allí? Primero miró allí lo que se estaba moviendo. El ruido, el estruendo, la tempestad, el viento contrario. Estamos luchando con vientos contrarios día tras día. La vida cristiana, vamos luchando, la vida cristiana allí, allí se basa en personas de fe y de confianza y seguridad en el Señor. Y podemos analizar bien el Señor para siempre que Pedro allí miró allí, aparte que ya había visto a Jesús, el Señor, y sabía que era Jesús porque Jesús le dijo, ven, con el Señor para siempre. Miró allí, y eso que miró le produjo miedo, y el miedo le produjo duda, y la duda lo llevó a que se hundiera. ¿Usted qué es lo que lo está haciendo hundir? ¿Qué es lo que te está haciendo hundir en la vida espiritual? ¿Qué es lo que te hace hundir en los negocios? Que no surge, que no avanza, que no prospera con nada. No prospera ni en la vida espiritual, no prospera ni en lo material, ni en lo emocional, ni en lo espiritual, ni en ninguna área. ¿Por qué? ¿Y por qué te estás hundiendo? Porque sucede los mismos pasos que Pedro dio allí. Pasos que Pedro dio después que se desconectó, después que dejó de mirar la palabra. Cuando usted deja de ver la palabra, usted termina en fracaso. Cuando usted deja de estudiar la Biblia, usted termina en derrota. Cuando usted deja de estudiar la Biblia, usted se abre hasta de la iglesia y no vuelve más ni a orar, ni a hacer más nada respecto con lo que tiene que ver con Dios. Pero allí usted no debe de desconectarse de la palabra de Dios, de la oración, el conducto, la vía respiratoria espiritual, bendito sea Dios, que es la que nos conecta con Dios, fue el Señor para siempre. Allí miró, bien Señor, él miró, y cuando él miró, eso le trajo un miedo. Un miedo, ya él empezó el miedo. Y luego del miedo, ¿qué atrajo el miedo? Trajo la duda. Trajo la duda. ¿La duda qué es? La duda es un obstáculo. La duda es un impedimento. La duda es una barrera. ¿Y el miedo qué hace? El miedo detiene. El miedo paraliza. Esos son elementos. Son allí herramientas satánicas, diabólicas, para tratar, para confundir, para hacer desistir, para que no avance, no crezca, no desarrolle, ni ministerialmente, ni como iglesia, ni como creyente, ni como líder de caballero, ni como líder de dama, ni como líder de joven ni de niño, ni como pastor en la iglesia, ni como nada.
No lo deja avanzar el miedo, no lo deja avanzar. Hay miedo y duda. Son dos fragmentos diabólicos que le infunde en la mente y se le infundió a Pedro y pudo trancarlo y pudo paralizarlo y pudo hacerlo hundir, porque empezó allí a pensar la fe del diablo, que se nos reprenda, es la duda es la fe negativa, la fe es la duda allí satánica, es la fe que tiene que ver con las tinieblas, esa es la fe satánica. ¿Qué es la fe satánica? La duda, la que el diablo te pone, la gente duda más en eso, duda más que no puede salir, duda más que de ahí no sale, duda más que de ahí no avanza. Gloria al Señor, le pone más fe, la fe inversa. Gloria al Señor, que de ahí no va a salir esa condición, que no se va a casar, que va a fracasar, que ya no tiene remedio, que es un caso perdido. Gloria a Dios. Y el Señor para siempre, y que de ahí se quedó congelado, estancado, paralizado. Y eso lo llevó a que este hombre empezara allí a bajarse, empezara a hundirse. ¿Qué es lo que a ti te está haciendo hundir? ¿Qué es lo que te hace hundir? Una mala decisión, una palabra, un pensamiento negativo, algo que no te deja avanzar, algo que no te deja crecer, algo que te ha hecho obstáculo, impedimento, barrera, dificultades. Allí, vemos allí que Pedro empezó allí a tener un miedo. El miedo hace que la persona no avance. El miedo pone a la persona nerviosa, temerosa, fatigosa, inquieta, incómoda. Todo, bendito sea Dios, como por ejemplo cuando alguien va cruzando una canoa, por ejemplo, va cruzando el río, una canoa un poco pequeña. Allí los nervios, que alteran los nervios, allí que hay nervio, miedo y todo se revuelve allí la parte, allí emocionalmente. La persona empieza a hacerle fuerza, piensa que se va a hundir, piensa que se va a ir más rápido si la persona no sabe nadar. Gloria al Señor, ya se ve que se está ahogando. Y muchas veces, por muchas razones, muchas personas así han hecho voltear la canoa porque el miedo, el pánico, el terror, los nervios, no los puede controlar. Se congela, se paraliza, ya se ve muerta la persona, ya se ve que se están velando, ya se ve ya en el cementerio, gloria al Señor, ya se ve que perdió la familia, que perdió la casa, que perdió todo. Y el miedo lo hace ver todo eso cuando nada de eso está pasando. Pero está pasando por la mente de él, en la mente de ella. Ya vio que ya sus hijos no pudo controlarlo, que ya se les fueron, que ya se le acabó el negocio, que ya hoy lo que hay es que bajar, cerrar, poner un letrero, se vende porque no pudo. Un miedo a invertir, un miedo pero este país, ¿cómo vamos a invertir en este país? Si esto está quebrado, esto no sirve. Hay un miedo, si yo invierto este dinero lo voy a perder. Fíjese la mentalidad. Por eso es que Job dijo, lo que yo temía, eso me vino. Lo que teme la persona, eso le llega, porque eso está dentro de la mente. Eso lo está viendo, gloria al Señor. Y Pedro empezó a temer, a tener miedo. Y ese miedo lo llevó a dudar. Y dudar empieza a desconfiar. Gloria al Señor, ese es el otro ingrediente, el otro fragmento, el otro estorbo, el otro obstáculo. Empezó allí, bendito sea Dios, a dudar. ¿Cuánta gente duda? Duda de la salvación, duda de que no es salvo, duda de que Dios todavía no lo ha perdonado, duda de que al cielo así no va, duda de que todavía no puede cambiar, gloria al Señor. Duda de que esa mujer se le convierta a Cristo, duda de que ese hombre tan duro no acepta el poder de Dios, bien para siempre. Duda de que esos hijos sigan en la droga, en la delincuencia, en la prostitución. Duda del poder de Dios, pone a Dios allí en tela de juicio, pone a Dios como si Dios fuera limitado. Como nosotros somos limitados, creemos que Dios también lo es, pero Dios es sin límite. Dios trabaja sobrenaturalmente, Él no depende de nadie, de ninguna nada. Gloria al Señor, Él es poderoso y Él es suficientemente, es el Shaddai, el todo suficiente, gloria al Señor. Pero esa duda allí trancó el apóstol Pedro, y esa es la otra parte espiritual, el Señor para siempre, de la vida del cristiano, que ahí empieza allí a hundirse, a sumergirse en el problema, en la desgracia, en la pobreza, en la ruina espiritual. Allí empieza allí a ser trancado, a ser detenido, a veces por la misma persona, por el pensamiento de inferioridad, pensamiento que no puedo, no tengo, no sirvo para nada, no me quieren, no me aman, allí no sé qué hago, no tengo, como si no tuviera familia. Empieza esa duda, empieza ese demonio a trabajar en la mente de esa persona, y ahí aún así lo saca de la iglesia. Pero hoy el Señor te da esa palabra.
Gloria al Señor. Hombres como el apóstol Pedro, que caminó sobre las aguas, una persona que se atreve a hacer la diferencia. Él comenzó muy bien. Hay gente que empieza muy bien, gloria al Señor. Lo importante no es empezar bien, lo importante es terminar bien. Mucha gente ha empezado bien, pero hoy están fracasados, hoy están en derrota, hoy no sirven para nada, hoy están en una cantina borrachos. Fueron grandes predicadores, grandes evangelistas, hombres que Dios usó, está sanando enfermedades incurables, enfermedades terminales, hombres con fuego de Dios que hacía temblar hasta la tierra, gente de poder, gente que cantó, gente que alabó, gente que glorificó al Señor. ¿A dónde están hoy en día? ¿Por qué? Empezaron bien, pero lo importante no es tanto que empiece bien. Sí es necesario empezar bien, pero también hay que terminar bien la carrera con el Señor. Como dijo el apóstol Pablo, una cosa hago, me olvido lo que queda detrás y me extiendo siguiendo el blanco, me extiendo hacia adelante. El blanco hay que proseguir con el Señor y hay que seguir hacia adelante, hay que vencer con el Señor. La Biblia nos llama a ser perseverantes. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No solamente que en un momento perseveró y ya hoy no está perseverando. Hay que perseverar no en la duda, hay que perseverar no en la incredulidad, hay que perseverar en el poder de Dios, hay que perseverar en la doctrina de Cristo, en la verdadera, en la única. Gloria al Señor para siempre. Ahí es donde tenemos que mantenernos firmes. Gloria al Señor para siempre. Y ahí vemos esa duda, cómo tranca una persona, cómo tranca un ministerio, cómo tranca una familia, cómo lo imposibilita, cómo lo neutraliza, cómo lo detiene, cómo lo arrasa, cómo lo estanca, cómo lo paraliza. Ha detenido a pastores, ha detenido a evangelistas, porque un hombre allí, pero quién sabe si eso se le dio. ¿Quién sabe esto si está Dios en el asunto? Gloria a Dios para siempre. Pero si Dios a usted lo llamó, Dios responde por el llamado. Dios lo unge, Dios le da la gracia que usted necesita. Dios le da esa sabiduría que usted no tiene, Dios se la da. Gloria al Señor para siempre. Y vemos allí este hombre caminando. Allí hay que hacer como Pedro caminó en el principio, en el comienzo. No en la segunda, gloria al Señor. Hay que seguir andando, hay que seguir avanzando en lo sobrenatural. Andando por encima del problema, por encima de circunstancias. Aunque sean adversas y difíciles, pero ahí tenemos que nosotros seguir avanzando y cruzando ese desierto y cruzando ese Jordán y cruzando ese problema y atravesando esas situaciones, sea lo que sea. Bendito sea el Dios de la gloria, pero ahí nos mantenemos firmes, pero sin dudar, sin desmayar, sin desistir, seguir resistiendo, seguir batallando contra todo, contra vientos y mareas. Que la calma, que la tranquilidad viene en camino para su vida, para su hogar, para su familia. Bendito sea Dios. Ahí está esa palabra poderosa en esta tarde. Ahí está esa palabra que ahí te está tocando. Y el Señor se le acercó al apóstol Pedro. Lo toma de la mano, se asió de la mano. El Señor le tomó la mano a Pedro. Lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahí el Señor le está diciendo a Pedro: si casi por poco llegas al objetivo, casi llegas allí donde querías llegar, no llegaste. No porque Dios no quiso que llegase. ¿Sabes por qué tú no, a veces, y algunas cosas no vas a llegar a algún lado? ¿Sabes por qué? Porque tú has dudado y piensas que no vas a llegar. Porque oyes las personas como pasó con la oruga. Oye, el saltamonte le decía, saltamonte del diablo, que Dios reprenda, arañas y todos demonios que se presentan, que le hablan, y usando gente, usando la familia, usando la esposa, usando el esposo, los hijos, usando los familiares aún. Hasta pastores de la iglesia siendo usados por el mismo diablo, que nos reprenda. Y gente allí, líderes, allí cuando alguien tiene un ministerio, un llamado, algo, trata de detenérselo y paralizárselo, pero usted siga avanzando, siga creciendo, porque Dios a usted lo ha llamado con una gloria grande. El Señor le dijo al apóstol Pedro: no hubieses dudado. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Bendito sea Dios. ¿Sabe una cosa? El Señor allí está diciéndole: tienes que seguir avanzando, tienes que seguir caminando. Gloria al Señor, apóyate en el brazo, no se apoye en el brazo humano, no se apoye en una religión, apóyate en mí. Es lo que el Señor está diciendo al apóstol Pedro. No debe, ¿por qué permitiste la duda? ¿Por qué permitió que la duda te visitara? La duda viene en cualquier momento. Martín Lutero, un pensador, un reformador de la historia, dijo, y aquí concluyo, aquí, bendito sea Dios, diciéndole allí, hablando de los pensamientos, que vienen pensamientos diversos, pensamientos de duda y pensamientos de fe. Gloria al Señor. Allí dijo Martín Lutero: es imposible que las aves vuelen sobre mi cabeza, es imposible impedirlas que vuelen, gloria al Señor. Pero ¿sabe una cosa? Sí puedo, bendito sea Dios, que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero que hagan nido sobre mi cabeza, sí puede impedirlo, gloria al Señor. Así refiriendo a los pensamientos. Vienen pensamientos de duda, pensamientos de incredulidad, pensamientos de sospecha, de malicia. ¿Quién sabe si estaré en la verdadera iglesia? ¿Quién sabe si esta iglesia será la mejor? Yo creo que yo no estoy en la iglesia. Yo creo que allí como que habla mejor. Allí hay más unción, allí más poder. ¿Sabe por qué no tiene tanta unción, tanto poder? Porque usted no ha buscado. El mismo Dios que se mueve allá, que se mueve con tal. Dios está en todas partes, pero no en todas partes su presencia se mueve. Bendito sea Dios. Dios llena
el mundo y la tierra y su plenitud, pero no en todas partes. Gloria al Señor, está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se mueve donde hay fe, donde hay santidad, donde hay pulcritud, donde la gente es casta, donde la gente se guarda para Dios, en vestuario, en santidad, en obediencia a Dios y a su palabra. Y el Señor para siempre, pero no permita que la duda a usted lo destruya, no permita que la duda a usted lo detenga, no permita que la duda a usted lo saque de la doctrina verdadera, de la iglesia verdadera. Vive el Señor. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? La iglesia que llena los requisitos. ¿Y cuál es? La que vive santamente, pura, sin manchas, sin arrugas y cosas semejantes. Es la que va a volar para el reino de los cielos. Gloria al Señor. Allí hay mucha apostasía, hay muchas religiones falsas y mentirosas, engañosas, que se presentan como la solución, que se presentan como la verdad. Para de sufrir, bendito sea Dios, creciendo en gracia, un poco de mentira, un poco de errores, un poco de falsedad, bendito sea Dios para siempre. Siempre aquí, pacte aquí, puras cosas, bendito sea Dios. Gloria al Señor para siempre, engaño y mentira, pero sabe, la iglesia verdadera es la iglesia que está llena con el Espíritu Santo, una iglesia que se mueve en el Espíritu Santo, una iglesia que se ve por los frutos, la conoce, por sus frutos las conoceréis. Iglesia llena con el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo se mueve, donde hay lengua, géneros de lengua, interpretación de lengua, donde se mueven los 9 dones del Espíritu Santo, donde hay don de profecía, donde hay milagros, sanidades, liberaciones, donde el poder de Dios se mueve. Allí usted empieza a calificar. Por eso que por los frutos los conocéis. Así cada árbol se conoce por su fruto. Cada iglesia verdadera, los frutos la que van a identificar. Y esos frutos son los que van a llevar al reino de los cielos. Así que usted por la palabra se da cuenta de dónde usted está. No dude lo que usted ha creído. No dude lo que usted ya ha podido caminar. No se deje dañar la mente. No se deje infectar. No se deje destruir. No se deje manipular la mente por ese diablo mentiroso. Siga avanzando, siga creciendo, siga desarrollándose en medio de esa situación, de esta circunstancia que ha habido momentos fuertes y difíciles en este año 2020. Ha empezado con todas, bendito sea Dios. Pero no dudemos, hermano, vive el Señor. No dudemos, vive el Señor para siempre. No dudemos lo que Dios ya el Señor hizo. Sí, hoy los médicos no tienen allí todavía la solución, los científicos, los expertos allí, la OMS no ha tenido allí una solución para el mundo y siempre que hablando que el pico de la pandemia se eleva más y que los 2 meses más arrasando, sepa y entienda, hermano y amigo, bendito sea Dios que nosotros dependemos de Dios y Dios es el que tiene el control de todo esto. Si Dios ha permitido que el curso de esto siga avanzando, por algo será. Hay un propósito detrás de cada cosa. Gloria al Señor, no dudemos de lo que Dios está haciendo, que nosotros no miremos en el momento, ahorita, hoy, mañana es otro día, gloria al Señor. Tiempos buenos vienen, bendito sea Dios, para nosotros como pueblo de Dios, para avanzar en este camino, donde la iglesia se va a hacer, donde la iglesia va a mirar el poder de Dios manifestarse poderosamente. Tiempos gloriosos, tiempos de ese gran avivamiento, donde la iglesia va a hacer levantar el reino del cielo. Por eso digo tiempos buenos, porque aquí nos vamos a esta tierra hacia el reino de los cielos. Pero no dude del rapto de la iglesia. Hay gente que duda de lo que Dios ya está haciendo. Y duda del Señor. Y es la peor desgracia, la peor inmundicia. Y por eso se hunden allí, se hunden en el pecado. El pecado allí viene el Señor. La duda es un pecado. La duda te lleva a desconfiar de Dios. La duda te paraliza. Allí la duda te hace desistir. La duda te hace desconfiar, la duda no te da fe, la duda te quita más bien la fe que tiene, la duda te hace allí menguar, bendito sea Dios la búsqueda, no se deje allí influenciar, manipular por ese demonio, usted hoy venza, o usted hoy desarrollese en el Señor Jesucristo, hoy es su día, hoy es su hora, hoy es su momento, así que esta palabra, mi estimado hermano y amigo, bendito sea Dios, tome esa palabra con todo mi corazón, se la digo, hoy la estoy hablándosela, bendito sea Dios, haga allí. Comience como comenzó Pedro, pero termine, bendito sea Dios, como un gran hombre de Dios, como una gran mujer de Dios. Termine en victoria, no termine en derrota ni en fracaso. Para que no termine de esa manera, no dudes, no desconfíe. No permita que el diablo le destruya su mente y su corazón. Gloria al Señor para siempre, mi estimado hermano, amigo, pastores a nivel mundial que han visto esta transmisión, bendito sea Dios. Usted hoy, el Señor está a su lado. Usted que se le ha ido acabando el dinero, la plata, aquellas cosas, ha tenido deudas, problemas, circunstancias, no dude de lo que Dios va a hacer en su vida. Dios te va a sorprender, Dios te va a mostrar, Dios te va a demostrar de lo que Dios es capaz de hacer. Yo creo y conozco un Dios, creo y confío firmemente de lo que Dios es capaz de hacer. Yo sí conozco y sé que Dios sí lo hace, porque ya lo ha hecho. Por eso se llama Dios. Si no fuera Dios, eso será el nombre de Dios, porque es todo soberano, es todopoderoso. Es el omnipotente, el omnisciente, bendito sea Dios, el benevolo, el absoluto, el total, el que da todas las cosas sin medidas, gloria al Señor,
el omnipresente, el omnisciente, el que lo sabe todo, el que lo puede todo, el que lo conoce todo, bien Señor. El que tiene el poder sobrenatural, allí bien Señor para siempre. Nosotros confiamos, creemos en ese Dios. Así que no se preocupe muchas veces de esa preocupación, porque la duda lo lleva a preocuparse, la duda lo lleva a hundirse en la desesperación. Por eso mucha gente se han quitado la vida en este tiempo. Mucha gente han terminado quitándose la vida, han terminado en una viga. Muchos hombres le han quitado la vida a muchas mujeres en esta desesperación. Pero eso no es tanto por la cuarentena, eso no es tanto por ese COVID-19. Sí ha sido parte de eso, pero ¿sabe lo más que ha hecho tanto daño? El pecado, la desesperación y la duda que lleva a la persona a hundirla, a destruirle su mente, su vida y su corazón. Bendito sea Dios. Hoy es tu día, Padre amado. Oh, bendito sea el Dios de la gloria, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Rey de gloria, Padre. Tú eres maravilloso, santísimo Dios. Te alabo y te bendigo, Espíritu de Dios, Señor amado. Te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Dios amado, Padre eterno. Dios mío, recibe tu gloria, Padre. Recibe tu gloria, Padre amado, esta hora. Recibe, Dios mío, Padre amado, Padre eterno. Dios mío, la gloria es tuya, Padre amado. Rey de gloria, te alabo, te bendigo, Dios mío, Señor. Dios mío, Señor, mire las miles de millones de vidas en el mundo, Señor. La iglesia de Cristo, allí también padeciendo ese pastor, Padre amado, con esos hijos. Allí, Padre, súplale un milagro sobrenatural. Ven sobre él, Padre amado. Ese pastor allí con sus hijos, con su esposa, allí en una cama de enfermedad, allí con un problema, Señor amado. Envíele respuesta, envíele solución, Padre de la gloria. Envíe solución y respuesta, Padre amado. Maravilloso el Dios de la gloria, Cristo vive. Envía, Padre amado, la solución a ese pastor, a esa pastora, a esos hijos, a esa iglesia, a esa congregación, Padre de la gloria. Espíritu de Dios, ese hombre, ese hermano, esa hermana, Padre de la gloria, donde se encuentra en esta hora, atormentado, afligido, Padre de la gloria, que no haya que hacer. No dude, porque Dios está a su lado. No dude, porque ahí al lado suyo. Hermana, hermano, bendito sea Dios. No tenga allí esa poca fe. Oh, poderoso Dios. Dios está ahí a su lado. Dios te está tocando. Dios te abraza. Dios te toca. Dios está ahí sobre su vida, ahí en su cuarto, ahí en su cama, ahí en su sala, ahí donde está el poder de Dios. Que no te falte la plata, que no te falte la comida, que no te falte la salud, que todo lo tenga, Padre amado. Envíe esa palabra sanidad sobre ese cuerpo. Sana el cuerpo de esa mujer. Dios mío, todo principio de aborto se ha reprendido ese demonio. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Dios mío, limpie sus oídos, esa mente. Todo derrame en celebrar se va por tierra. Se ve trombosis del diablo. En el nombre de Jesús, rompe esas cadenas, esas ligaduras, poder de Dios. Se queman los cuchillos en cruz, los alfileres localizadores. Magia negra, magia roja, es cancelada, anulada, reprendida. Demonio, brujería, hechicería, santería. Oh, poder de Dios. Oh, poder de Dios, Padre amado. Dios mío, Padre de la gloria. Anulamos, reprendemos, cancelamos. Dios mío, deshaciendo toda obra del diablo. Magia negra, roja, verde, vicio, demonios, maleficio. Padre de la gloria, aguas encantadas, bebedizo, conjuro, tierra, cementerio, Padre amado, se explota, se revienta. Maldiciones generacionales, maldiciones heredadas. Dios mío, son canceladas esta hora, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre de la sea libre ese hombre, esa mujer, de toda maldición, maleficio, hechizo, conjuro satánico, diabólico. Toda maldición generacional se rompe, se parte, se quema, se pudre, se deshace, Padre amado. Herencia, Dios mío, limpia la genética de ese hombre. Padre, limpia los genes, limpia los ADN. Limpia, Dios mío, los genéticos, Padre amado. Esa vida, ese hombre, esa mujer, Padre de la gloria. Dale la fuerza, la salida, Dios del cielo. Quítate ese desespero. Demonio de muerte, demonio de enfermedad, demonio de tristeza, demonio de angustia, demonio de duda, demonio de incredulidad. Se ha reprendido que esta persona pueda creer en el Dios de la gloria, en el Dios vivo. Arranque esa duda, quite esa duda, desprende esa duda del corazón de ese hombre, esa mujer. Dios mío, y que pueda obtener ese milagro. Ahí tiene ese milagro, ahí, recibe ese milagro, recibe esa sanidad. Hoy es tu día, recíbelo ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Se va esa enfermedad, se va ese dolor, se va esa angustia, se va ese desespero, por el poder de la palabra. Dios mío, arranque esa enfermedad, arranque ese problema. Dios mío, córtalo, corta esa inmundicia, corta por el poder de la palabra. Que ese hombre, esa mujer sea libre
de cadenas, ligaduras, ligamentos, lo que le atrapa, lo que le arrastra. Dios mío, limpia los ADN, Dios mío, espiritual en esa mente, ese corazón, esa vida, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria. Demonio de ruina, demonio de miseria, demonio de pobreza, demonio de endeudamiento, sea por tierra, en el nombre de Jesús. Limpia esa mente, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, abrázala, tócale, bendígale, Señor amado, bendígale su finanza, bendígale su salud, bendígale sus propiedades. En el nombre de Jesús, Dios del cielo, Padre amado, muchas gracias. Dios mío, guarda a los médicos que están en la primera línea de batalla contra ese enemigo invisible que es el COVID-19. Permita que ese COVID-19 sea desarraigado, quitado de la faz de la tierra. Se desaparezca esa inmundicia, se vaya por tierra, Dios mío. Lo queme tu poder, lo queme tu gloria. Haga que esa inmundicia se desaparezca de todo, Dios mío, de todos los 6 continentes del mundo, Padre amado. En el nombre de Jesús, se ha quemado, triturado, desaparezcalo, cancela, nula por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, Dios del cielo, Padre amado, se va esa pandemia, se va esa epidemia, se va esa inmundicia, se va por tierra. Fúndelo, quémalo, rádialo con la palabra. En el nombre de Jesús. El fuego del Espíritu Santo calcina ese COVID-19 del diablo, reprende ese demonio, calcina esa inmundicia, calcina con el fuego del Espíritu Santo, calcínalo con el fuego del Espíritu Santo, rádialo con el poder de la palabra. Dios mío, sigue radiando, Señor amado. Sigue, Dios mío, Padre de la gloria, allí calcina con el fuego del Espíritu Santo, calcina esa inmundicia, que desaparezca, se vuelva nada en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, Padre amado. Dios mío, poderoso Dios, envía la palabra, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay milagro, en tu nombre hay maravilla, en tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay milagro, Dios del cielo, Padre amado. Dios mío, dejo todo esto en tus manos, Señor. Guarda, Padre amado, la salud en los médicos, en los enfermeros, en las enfermeras, Dios mío, en distintos países del mundo, Padre, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, Dios del cielo, en Estados Unidos, Padre, en Europa, en Italia, en Francia, en Reino Unido, todos los países, Venezuela, Dios mío, bendice este país de Venezuela con gloria grande, Padre eterno. Dios mío, Señor de gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, por el poder de la palabra. Oh, maravilloso el Dios de la gloria. Bendice por el poder de tu palabra, Señor amado. En tu mano dejo, Dios mío, Padre, todas las personas de la ciencia. Dios mío, si te place, revélale en este mismo año, en este mes, lo que queda este mes o el mes que viene. Revélales, Dios mío, Padre. Revélale a los científicos. Revélale, dale la sabiduría, dale el conocimiento a alguna cosa que no han entendido, que no han visto, Padre. Permita que lo vean. Permite, Dios mío, de lo más mínimo, Señor amado, permite, abre esa fórmula allí, Padre de la gloria, abre allí, que entienda, que comprenda ese científico, ese médico del país que sea, Padre amado, Dios mío, que allí pueda sacar esa vacuna, ese antibiótico, Dios mío, ese antídoto contra aquello. Tú tienes la sabiduría máxima, la fuente de la sabiduría. Abre la mente de ese médico, la mente de ese experto, la mente de ese doctor, de ese, Dios mío, de ese hombre, ese científico, ese académico, ese profesional de la salud, Padre de la gloria. Abre esa mente y permite que saque allí una vacuna para contrarrestar esa inmundicia y sea desaparecida, sea quebrada, destruida y sacada del corazón y sacada de los pulmones y sacada del cuerpo y sacada de la garganta, y donde se aloje esa inmundicia, sea quitada de allí y desaparezca de los 6 continentes de la tierra. Se desaparezca, permita que la tierra se abra y se trague esa inmundicia, se vaya al fondo del mar, se vaya al infierno, donde allí salió ese demonio de muerte, provocado, echado hacia la tierra, ese espíritu inmundo. Señor, reprenda en el nombre de Jesús. Corta esa inmundicia en el nombre del Señor. Padre amado, permite que tu palabra, Dios del cielo, abre esa mente, Dios mío, de esos académicos, esos intelectos, Dios del cielo, esos ingenios, Dios mío, que ellos puedan en el menor tiempo, Padre, en el menor tiempo posible, Padre de la gloria, para que haya una respuesta definitivamente, Dios mío, así como apareció, Padre amado, para contrarrestar, Dios mío, el cólera, el ébola, el rey de gloria, Dios mío, Padre así como apareció para contrarrestar la lepra, Dios mío, para contrarrestar, Dios mío, Padre de la gloria, la tuberculosis. Así, dale esa sabiduría, Padre amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre esa mente, Dios mío, ese científico, ese académico, abre esa mente. Te lo ruego, te lo suplico, Dios mío, Padre. Y si no has
haz como tú quieras, haz lo que quieras. Haz como tú quieras, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te dejo esto en tus manos, los dejo en tus manos, los gobiernos, los países, la defensa civil, Dios del cielo, la protección, la Cruz Roja. Están todos en tus manos, guárdalos bajo tu mano poderosa, bajo tu gloria, bajo tu manto de poder. Guárdalos, bendígalos, Dios mío, bendiga a los presidentes de los países, bendiga a los países del mundo. Bendiga los hogares del mundo, las familias de la tierra, bendígalas y guárdalas. Ese hombre que está allí agonizando en ese hospital, en esa clínica, en esa casa, que el aire se le está yendo y que ese espíritu de muerte está entrando allí en la UCI, en todas las UCI de los países del mundo, envía el espíritu de vida sobre él y se reprende el espíritu de la muerte, se ve ese demonio inmundo por el poder de la palabra. Demonio inmundo, sal de esas mentes, esas vidas, sal de esos lugares, de las clínicas, los hospitales donde están metidos en la UCI esos demonios y salga de esos hogares, esa familia, de ese hombre agonizando, ese hombre casi muriéndose, sopla en la nariz, el soplo de vida, Padre amado, el hálito de vida en ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, Señor amado. Guárdalos, ayúdalos, bendígalos, bendiga a toda la familia de la tierra, Padre amado, y limpia, Dios mío, de todas las enfermedades, dolencias, tejidos, órganos, problemas circulatorios, de próstata, de riñones, Dios mío. Ayúdalos, Dios mío, a ser sanos y libres, Dios mío, por el poder de la palabra, Espíritu de Dios. Sigue guardando, Señor amado. Guarda, Dios mío, los hogares de todos los pastores, todos los misioneros, todos los evangelistas mundialmente, distintas iglesias. Guarda sus vidas, protege sus vidas. Líbralos, Dios mío, de cualquier contagio de COVID-19. Líbralos de estos contagios, Dios mío, Padre amado. En nombre de Jesús. Oh, Espíritu Santo, mi alma te alaba y te bendice de la gloria, Padre. No hemos perdido ninguna batalla. Cristo no ha perdido ninguna batalla. Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios también nos dará allí la fortaleza y la victoria en medio de esta situación. Y allí a la final del túnel, aunque ese túnel sea largo, mi estimado hermano y amigo, la luz ya se está empezando a ver. La luz de la gloria de Dios, la luz de la sanidad, la luz por encima de esa pandemia, la luz por encima de la oscuridad, la luz por encima de la muerte. Y eso nos habla de la vida, la luz por encima de las tinieblas, del luto, del diablo, los demonios. Esa luz alumbra, ilumina la tierra, los 5 continentes, 6 continentes de la tierra que han arropado bajo tu nube poderosa, oh poder de Dios. Gracias, Rey de Gloria, Espíritu Santo. En tus manos los dejo. En tu mano los encomiendo, Señor. Dios mío, gracias por lo que hiciste. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que harás de aquí en adelante. Declaro, decreto, establezco sanidad permanente y liberación y sanidad divina, Padre amado, y alejando ese espíritu de muerte que se vaya al infierno donde salió esa inmundicia del diablo. Que eso te reprenda, diablo inmundo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre amado. Bendito sea Dios. Ahí está, hermano y amigo. Usted debe aceptar a Cristo. Usted que no ha aceptado, usted debe aceptarlo. Conviértase. Usted descarriado, vuelva otra vez a su Dios. Usted pecador, conviértase a Cristo. Abre el corazón al Señor. Usted hogar, usted familia. Bendito sea Dios la gloria. Usted no que se siente débil, se siente decaído. Hoy es tiempo que hoy se levante en el Señor. Levante esa mano hacia arriba y hoy puede usted ser libre de esas cadenas, eso que lo aprisiona, eso que lo encarcela. Hoy es tu día, hoy es tu hora. Gloria al Señor. Maravilloso el Dios de la gloria. Vive Cristo para siempre. Adoramos a Dios, bendecimos. Hoy esa palabra, tome esa palabra. Usted ayúdeme a compartir allí en sus redes sociales, en YouTube, en Facebook, Instagram, donde usted pueda transmitir ese mensaje por el mundo. Hoy la gente, uno mira, por ejemplo, en las redes sociales como aquella mujer dando como honor a ese COVID-19. Se ve que es una elección objetiva allí, pero dando honor a ese diablo, ese demonio. Que el Señor reprenda. Eso no es fuego, ni es para uno hacer farándula, ni hacer cosas. Sabiendo cómo está la situación. Pero eso se hace viral en las redes sociales, cosas como esa y otras cosas, puras boberías allí, que no tiene nada que ver, sabiendo uno la cantidad de miles de millones de muertos que ya han visto y contagiados, y salir que una reina que COVID-19, demonio de muerte, que sabemos daño que ha hecho esta inmundicia, ha quebrado las empresas, ha destruido familias, ha matado gente en cantidades, uno puede estar haciendo alusiones a ese demonio, allí congraciando con ese demonio, que se nos reprenda, haciendo allí. Sabe uno que está haciendo, es mostrando una idea, una verdad, una evidencia, pero eso no se debe hacer. Son cosas que son puras cosas, pero la gente eso lo hace viral, eso lo corre por las redes sociales, miles de millones en el mundo, lo ven, lo analizan y lo ven bueno, lo de Dios, siempre allí lo hacen a un lado, lo rechazan. Hermano, usted ayuda a compartir los mensajes allí en diferentes redes, diferentes partes, diferentes amigos, que esto se llegue
llega al mundo, a las personas, a los presidentes, a la gente que se siente desesperada, angustiada, afligida, hundida, que están allí, que no hayan que hacer. Se sienten abrumadas, arrinconadas, hundiéndose cada día más en el desespero por la situación, la deuda, las cosas, que no hayan ni cómo salir, cómo afrontar, cómo allí. Pero Dios está allá a su lado, no está sola ni está solo. Bendito sea Dios. Haga viral también lo de Dios, hágalo viral. Lo de Dios haga lo que sea, que se extienda como una pandemia por el mundo, pero del bien y de la vida, no de la muerte, no del mal. Vive para siempre el Señor vive, gloria al Señor. Eso es que uno lo ve, analiza esas cosas, y uno que lee la Biblia y comprende, uno sabe, no haciendo esos tipos de cosas, más bien eso ofende a Dios con ese tipo de cosas, porque sabe lo que ha hecho el daño, esa inmundicia en la tierra. Maravilloso el Dios de la gloria, dándole apología a ese demonio, coronando a ese demonio más de lo que, no más coronando a ese demonio, dándole apología a eso, apología a aquello, apología a lo malo. Allí dándole crecimiento más lo malo, que aumente, que se desarrolle más, como que si eso no se ha desarrollado, como que la gente no sabe lo que está pasando. Eso no es necesario, está diciendo, ya está vistiendo de coronavirus, ni vistiendo de COVID-19, ni reinas, ni nada de esas cosas, no lo sabe el daño que ha hecho la inmundicia, dándole apología, dándole allí credibilidad a eso, alzando y dándole, coronando aquella inmundicia, para que el Señor corte esa inmundicia de la tierra. Va a llegar el momento, tarde que temprano, Dios va a dar una respuesta en su debido momento. Ese silencio de Dios, no pienses que Dios no está viendo las cosas. Ese silencio de Dios está planeando algo. Y detrás de cada momento, de cada movimiento, cada cosa tiene un propósito que a veces no lo entendemos en el momento, lo vamos a entender después. Después vamos a entender esto, por qué vino esto y por qué está pasando las cosas y por qué está pasando lo que está pasando. De pronto se preguntará por qué se ha orado y no se ha visto, por qué se reprende y no se mira. El tiempo es de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Dios no llega ni antes ni después, llega justo a tiempo. Dios hace como Él quiere. Uno puede mandar a Dios, Dios es el que nos manda a nosotros, vive el Señor, Él es soberano, Él es total, es absoluto, es autónomo, Él toma decisiones, Él mismo. No necesita que nosotros estemos dándole instrucciones y nada a Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es vivo, es real, es sobrenaturalmente. Él sabrá por qué está donde ha permitido esto. Y el Señor, si esto fue creado, inventado, Dios lo sabe Dios también. En su debido momento saldrá a la luz pública todo. Si fue por un pangolín, fue por un murciélago, lo que haya sido, Dios lo sabe. Y Dios lo ha permitido para dar una lección. Sabrá Dios por qué. Eso, Dios está en todo su derecho, Dios está en todo, Dios es noticia también, vive el Señor. Para que la gente del mundo, los gobiernos no lo ven de esa manera, pero Dios también es noticia. El Evangelio también es noticia nueva, vive el Señor. Pero la gente, como no quiere buscar de Dios, no quiere de ninguna manera doblar la cabeza, allí bajar la cervical, allí bajar allí la cerviz. Pero el Señor son duros de corazón, que ni aún eso los ablandan, vive el Señor. Entonces allí vemos por la palabra, y Dios permite a veces que el mal, a veces avance para ver hasta dónde va a llegar. Gloria al Señor para siempre, para ver si el corazón del hombre, al menos así, se doblega, allí se rinde y levanta ese clamor al cielo. Gloria al Señor, Dios está esperando algo, pero el ser humano no responde a Dios de ninguna manera. El Señor para siempre. Mi estimado hermano y amigo, ha sido un placer haberle tratado de hablar la palabra con la bendición del Padre y del Espíritu Santo, con aquella agenda divina del Señor, que siempre Dios nos siga dando la palabra, conocimiento, la sabiduría, nos siga dando cada día esa gracia. Hasta otra nueva oportunidad. Dios bendiga al pastor Elías Ropero, hermana Diana, allá en Puerto Nariño, todos los pastores, todos los amigos, todas las personas, aquí en Venezuela, zona 6, zona 9, gracias hacia Dios, toda la zona, todos los pastores, allí en diferentes lugares, gloria al Señor. Maravilloso el Dios que vive. Maravilloso Dios. Ya se pueden leer los mensajes.
¿Y eso está grabando, Papá Elías? ¿Qué? Eso de los pollos y todo eso. ¿Sí? Papá Elías. ¿Qué estaba por ahí? Sí, lea mensaje que puede. Dice Clara Aguilar. Bendiciones. Hermano, bendiciones. Amén, hermana Clara, estoy recibiendo las bendiciones que usted está allí mandándole al Señor, este humilde siervo. Dios te siga ayudando con su hija y con sus hijas allí y con toda su vida allí espiritual y todo el aspecto. ¿Quién más cree y manda saludos?